Bueno, ahí, mae. Muchas gracias, Solín, famoso Buena Solín, nota. por venir, mae. Mae, entonces, mae, como le comentaba ahora, mae, la idea del podcast es como hablar un poquillo de la historia de la escena, mae. Como desde el punto de vista de la gente, mae. Y eventualmente no quiero entrevistar solo gente que tocan bandas, sino gente que hace chivos, mae. Que tiene negocios alrededor, mae. Gente que vende música, que tiene negocios de sistemas de sonido. Ajá, ajá. Ma, un montón de varas, ma, inclusive hasta gente que solo va a chivos, que nunca ha tocado una guitarra, ma, y la vara es como ver ahí, ma, me interesa mucho, ma, como tiempo cuando usted empezó, ma, a ir a chivos o a tocar con bandas, ma, dónde Ujú, tocaban, bandas que tal vez ya no existen, ma, y tal vez no grabaron, entonces nadie se acuerda, ma, ujú. como todas esas cosillas ahí a lo mejor de su memoria que le dé, ma. Ok. Pero, ma, empecemos ahí por el principio, ma, ¿cómo empezó usted a ir a chivos? ¿Usted empezó tocando una vez o empezó yendo a conciertos de compas o cómo empezó? Mae, si yo me voy así como Ujú. muy, muy atrás, mae, muchísimos años atrás, yo estudié en el colegio de Barba, Ajá. por cuestiones ahí de la vida. Terminé Ujú. en el colegio de aquí, de Barba Heredia. Y pues, mae, resulta que había, como que en ese tiempo, a mí me gustaban las patinetas, andaba en Ujú. patineta, ¿verdad? Tenía mis amigos de Heredia de que andaban en patineta. Ajá. Y nos, o sea, había como, uno tenía la idea de que existía un movimiento musical, ¿verdad? O sea, Ujú. alrededor de la patineta, pero no tenía Ujú. mucha dirección, ¿verdad? O Ujú. sea, escuchaba mucho rap, entonces me gustaba el Ujú. rap. De pronto mi hermano escuchaba Pearl Jam, mi hermano mayor, Ujú. entonces me gustaba un montón el Pearl Jam, entonces no había como mucha identidad Ajá. o algo como muy direccionado hacia el punk, ¿verdad? Ujú. De pronto, por allá, un amigo del colegio tenía el cassette de Maldita Vecindad, Ok. que el papá o no sé quién había viajado a México y le había traído ese Ujú. regalo, ¿verdad? Entonces, ska. Y Ujú. de ahí surge que podría hablar de la otra historia, de cómo salió el apodo Solín, ¿verdad? Pero no me llamo Solín. Ah, ¿en serio? Yo por Ajá. años pensé que usted era apellido Solín o alguna hora Todo así, el mundo man. cree eso. Cuando, Ajá. ahora que uno hace simples, me dice, Ujú. ah, ¿qué es esto? Usted no se llama Solín, Sí. weón. O sea, ¿dónde Piensa viene que eso? van a transferir el que no es y la Sí, vara. hay una historia que va de la mano a la respuesta, ¿verdad? Ujú. O a la historia esta de cómo llegué a escuchar música. Y fue que este amigo que tenía ese cassette de Maldita Vecindad me lo prestó. Ujú. Y otro amigo, solo lo teníamos, o sea, había una cultura súper rara de que si usted tenía música, usted escuchaba, pero nadie más podía acceder Ajá. a esa música que usted tenía, ¿verdad? Por Ajá. allá se prestaban cassettes, ¿verdad? Ujú. Que era en ese tiempo y era como muy celoso el Ujú. tema de la música. Entonces por allá el amigo que él tenía ese cassette original, se lo prestó a un amigo, me lo prestó a mí y se lo prestó a un amigo que era casualmente el que ponía apodos. Entonces el mae, como en secreto, porque era una cultura de hablar en secreto, ¿verdad? Ujú. El mae llegó y dijo, mae, hablaba de los temas, de los nombres de las canciones. Y por allá el mae dijo, mae, Pachuco. Ujú. Cuando nos topábamos ahí, como no éramos compañeros del todo, éramos amigos del cole. Entonces por allá el mae decía, mae, Pachuco. Y yo, ah, mae, sí, el mae decía referencia Ujú. a la canción. Y por allá un día dijo, mae, Solín. Y entonces otro compa, sí, el de los apodos, más bien. El mae me habló de Solín, de hablando de la canción. Entonces el mae, el otro compañero dijo, ah, Solín, qué buen apodo, mae, Solín. Y se quedó Solín y Y de hasta una la fecha, vez. ¿verdad? Entonces, como que ese ride, ¿verdad? Ujú. Sé que usted escucha dos Ujú. minutos, o sé que usted escucha Café Tacuba, yo también, y dejemos como en secreto esto, ¿verdad? Es Ujú. como algo que tenemos usted y yo, pero no podemos compartirlo, Ujú. ¿verdad? Que era como en ese tiempo eso. Man, empecé a escuchar música y un vecino de a tres casas de mi casa, de la casa de mi mamá en ese tiempo, ¿verdad? Ujú. El mae sí escuchaba más ska y Ujú. tenía acceso a bandas de punk a través de otro amigo de otro colegio, ¿verdad? Otro amigo suyo. Y él tenía cassettes donde tenía Pennywise, donde tenía NoFX, Ujú. tenía Good Riddance y otro poco de bandas más que el mae me pasaba, me copiaba. Él tenía una grabadora Ujú. doble, entonces me pasaba así como por amistad, ¿verdad? Pero yo no sabía ni los nombres de las Ujú. bandas. O sea, ahorita sé que Good Riddance. Ajá. Y por ejemplo, yo tenía un cassette que creo que era de Ten Foot Pole y al final tenía una canción de Good Riddance
Y yo juraba que era esa. Y después de esa de Good Riddance, que era Mother Superior, seguía EPK, creo que es que se llama, un Green Low. O sea, Okay. y yo juraba que eso era Ten Ajá, Football ajá. porque el título del casetillo era Ten Football. Cosas Ujú. así, ¿verdad? Sí, sí, Súper. si le Entonces decían que es. era tal vara para uno. Ajá, ajá, uno juraba y sonaba Ujú, pues, diferente, y la voz y todo el ujú, asunto. Este compa de las dos casas de mi choza, el mae, di como que era como el ride patineto, pero nunca patinó. ujú, Y yo adopté muchas cosas del mae, ¿verdad? ujú. Pero más por el ride de la patineta. Ajá. Entonces el mae me hablaba, era como 2, 3 años mayor que yo. Y el mae me hablaba de chivos, de conciertos, Mm, mae. Entonces el mae hablaba de La Rana ajá. y de Cus y de spots así, de Ujú, venues viejísimos, ¿verdad? ajá. Entonces en una ocasión, yo teniendo 16 años, 15, 16 años, el mae me dijo, mae, voy para un concierto. Y yo dije, jale. Ujú, Mae, mi mamá siempre fue como muy alcahueta. ujú, Ahora le puedo contar más anécdotas de mi ujú, mamá en la escena, digamos, que mías. Y mi mamá me dejaba. ujú. Entonces yo me iba y La Rana quedaba frente al Parque de la Paz, creo que es que se llama ahí, sí. Okay. Ahí por la corte. Entonces yo fui a un concierto ahí, tocó Niño Problema de Giovanni, O sea, antes de creo que Guapo, del Guato era Niño Problema. Niño Problema, sí, Ujú, y tocó, bueno, otras bandas más, Garbanzos, ujú, que era el Garbanzos viejo, que ahora es Rémora. okay. Ma, y así, y entonces empecé a ir a conciertos y me gustaba la música y me gustaba, y yo tenía como esa percepción de la música como más inclinada al rock, ¿verdad? Ujú, Y, pues así fue como empecé como a ir a Chivos. ajá. No sabía tocar guitarra, ni ahora. Sí, No sabía ni tocar bien, sí, mae. huevón. Bueno, no tenía la idea, no tenía la proyección de tocar guitarra. Ujú, Pero sí me gustaba ir a conciertos. Entonces yo ujú, veía más, recuerdo en un chivo, no me acuerdo ahorita dónde, que tocó Malditos de Verde. Y mm, los veía entrar ahí, ajá. a Viejo Loco y los veía entrar con un estuche suave de Ujú, guitarra. Y yo decía, mae, qué cool ujú, es tocar guitarra. Qué cool tener de alguna forma talento ujú, para hacer música, ¿verdad? Pero ni aún así, o sea, yo los veía siendo menor de edad y ajá. ya como a los 20, ¿qué? 22 años tal vez, empecé a tocar. Ah, usted empezó tarde a tocar Ah, guitarra. sí, Ajá. sí, sí, o sea, llevé un curso como a los 18. Ujú, No, tal vez antes, es que ahorita no recuerdo, o sea, ujú. y sí, sí, yo Sí, llevé por como ahí un el cole, curso como a terminar el los cole. 10, sí, Ujú, como a los 17 años sí llevé un curso mm, de guitarra clásica, pero ajá, de las vacaciones de 15 días ajá. que mi mamá me metió, yo no tenía ni guitarra y empecé como a, sí, sí, por ahí empecé a tocar Mm, y darle como a sacar canciones. Me imagino que, porque ni me recuerdo, no sabía afinar mm, y un montón de cosas más, ¿verdad? Pero sí fue como esa forma de entrar ajá. como al ride de la música Ujú. y de pues no sé qué más. Mae, me dijo Carlos el otro día que estuvo aquí que como que ustedes eran del mismo barrio, pero como que no se conocían y como que se enjachaban cuando Ajá, pasaban de cerca porque no se sí, conocían, no sí, se sí. conocían mucho. Mm. Mae, pero su primera banda no fue nada diferente, ¿o sí? No, mae, yo, bueno, como en ese tiempo que patinaba, yo tenía un Ujú, compa con el que salía a patinar, eran dos compas, y uno es Giovanni Pipi y otro es Keylor, pues también, bueno, ujú, Keylor trabajó muchos años en Insomnio, en aquella ok, época de mis 20, 25 años, y Pipi, siempre patinó. Entonces yo era como muy compa de los maes y eran como de mis compas de patinar, ¿verdad? ujú, Y los maes, la verdad es que, pues, Pipi era cristiano y tenía una banda de punk cristiano y yo mm, era el groupie y el ok, plomo y era como el fan de los maes y iba a los ujú, chivos, ¿verdad? Íbamos a chivos de bandas que su papi y yo, que era cristiana. ujú, eh, no recuerdo ni los nombres ya, bueno, y, ujú, y era vida o muerte, ajá, lo que ahora podría ser Ponzoña, digamos. ok, Entonces, pues yo era el groupie. No sabía tocar guitarra ni para esa época, ¿verdad? Yo tenía ujú, 17, 18 años, ya le digo.
Y empecé ahí como a jalar chunches de los maes, ir a todos los chivos de los maes, patinaba con Pipi, entonces era como una combinación entre Pati, Pati y música, ¿verdad? De chivos de punk. Y llegó un momento donde ya empecé como a tocar más. Y me hice compa de otro compa que patinaba, Chalo. Y con él y otro amigo que es como mi amigo de toda la vida, de la infancia, que se llama John, que tocaba batería. Empezamos a hacer una banda que se llamaba Calle Quintana. Okay. Era como un ride de ska, punkcillo ahí, ¿verdad? Y fue como, bueno, estuve también con Vida o Muerte, ¿verdad? Un tiempo como ayudándole, plomeando y filereando ahí con los maes. Y maes, sí, o sea, esas fueron como mis primeras bandas. Sí chiviaban, pero no grabaron, digamos, con alguna de esas. Chiviamos como una vez en el colegio, en el liceo, Okay. con esta calle Quintana, era como se llamaba, con Chalo. Sí, tocamos en el liceo, tocamos en una fiesta creo que en San Isidro. Okay. Y era como así, como relleno, ¿no? Nunca grabamos nada más que un cassette. Y así, fue como una banda así como muy, muy amateur y muy explorando qué era lo que uno quería tocar. Yo no sabía ni tocar ska, ni tocábamos ska. A la fecha no sé tocar ska, o sea, no sé que nunca he tocado ska, entonces sé que tiene su ride, ¿verdad? Y hasta reggae tocábamos, según nosotros. Y fue esa banda, luego empecé como más, tal vez a practicar guitarra y a sacar más covers y a meterme más como en el ride de conocer gente que iba a chivos y empezamos, bueno, ya ahí sí fue nada diferente, que esa sí es como más la banda formal, que ya empezamos a grabar, que fue con Carlos. La historia de Carlos es que era vecino de ahí, de muy, muy cerca de mi choza. Y Carlos estuvo en el Manuel, yo estaba en el Cole Barba, nunca fuimos compas y él andaba con unos compas que no sé, como que no eran mis compas y no sé si me caía mal, seguramente hasta nos caíamos mal y ni hablábamos y todo, pero yo recuerdo muy poco, pero sé que no éramos amigos. Ya de pronto mis amigos del skate, digamos, y el ride cristiano y todo eso, hicieron que se juntaran con los amigos de Carlos y de pronto estábamos como diciendo un mismo. Sí, como que los grupos se fusionaron y terminaron siendo compas por eso. Sí. Al final de cuentas, bueno, lo que pasó fue que empezamos ahí como. Yo iba a chivos y Carlos tocaba con bandas ahí de esa época. Y. O sea, yo empecé con Eduardo, nada es diferente. Y tenía como un riffcillo de una canción y tenía otro riffcillo de otra. Y Eduardo tenía como dos más, pero no tenían forma. O sea, era como canciones instrumentales. Y ocupábamos un bajista y de pronto Carlos apareció como muy compa de Eduardo. Y ahí fue como terminamos, creo que. Sí, porque diferente. Carlos me dijo que él tocó un tiempo bajo con Es Simple y no sé si por eso fue que Eduardo lo conocía y lo metió ahí con usted, no sé, pero. No, creo que la parte de Carlos de tocar bajo con Es Simple fue después. Fue después. Sí, sí. Creo que por ahí anda, no recuerdo muy bien, pero sí sé que Eduardo fue el que jaló a Carlos para que tocara bajo con nada diferente. Y ahí apareció Chol, que era el baterista de Simple. El primero, ¿verdad? Sí, el primer baterista de Simple, que fue muy vacilón, porque yo no dejé como esa figura de plomo y de estar como fan de las bandas, ¿verdad? Y cuando estaba de Simple, yo fui a San José Centro, como por el Parque La Merced, a un ensayo de ellos. Chol tenían una panadería, la familia Chol tenía una panadería ahí, entonces ensayaban en un segundo piso después de las 6 que cerraba la panadería, era como detrás del Calderón Guardia, algo así. Entonces yo fui ahí como de fan, ¿verdad? De Simple, y por supuesto que me gustaba un montón, ¿verdad? Hasta la fecha una excelente banda, ¿verdad? Y en esas idas a esos ensayos y a salir con ellos y todo eso, como que ocupábamos un baterista, le dijimos a Chol, ¿verdad? Nada diferente. Y Eduardo le dijo a Carlos que tocara bajo. Carlos tenía un bajillo ahí, se había comprado un bajo o algo así. Y nos reunimos en la casa de Eduardo en Escazú un día X y montamos 3, 4, no sé, 5 canciones. Y Carlos les hizo la letra a las canciones que teníamos instrumentales, ¿verdad? Y
Y el man no estaba previsto para cantar, ¿verdad? Algo así me dijo, como que él no... No. O sea, Originalmente no era era... venga porque ocupábamos un Ajá, bajista. Eduardo era el que iba a cantar, ¿verdad? ajá. Creo que Eduardo sí había escrito un par de letras o algo Ujú, así para ese tiempo, pero Carlos como que las primeras canciones terminó de darle forma, ¿verdad? Y ajá, de ponerles letra y cantarlas. ujú. Y resulta que en una vez, es la anécdota que le quería contar, es simple, tiene un chivo en Palmares. Ok. No recuerdo dónde, no recuerdo cómo, ni quién nos llevó, ni Seguro club nada. de amigos, sonar así, pero Ah, Palmares tiene que ser ahí, sí, man. creo que sí, fue ahí. Ujú, La cosa es que era un chivo donde llegó un cañazo de gente, o sea, ajá. era un montón de gente. Y eso es Y, simple antes del primer disco. ajá, sí, Ajá, o sí, sea, como principios de los 2000, simple de final de Semana los... Santa, digamos, el simple primero, Ajá, ajá. primero. La primera alineación de simple Ujú, y pues con Chol, ¿verdad? ajá. Y fuimos Carlos, Eduardo pues iba Chol, Ujú, iba Avidán, íbamos todos, ajá. ¿verdad? Entonces, como que nos ofrecimos a hacer plomos. Ujú. O sea, vamos, mae, sí. Y estábamos ahí, mae, y les dijimos como, mae, le probamos todo, como que le seteamos todo y de una vez probemos sonido, a ver qué tal. Ah, ok. Y nos vamos echando las canciones, Ah, las canciones de Nada es en prueba de Diferente, mae. sonido debutó Nada es Diferente, Ajá, básicamente. exactamente. Entonces y tocamos Al Despertar Ajá. completa y tocamos, no recuerdo qué otra canción tocamos, pero fueron como 2 canciones, creo, sí. Y a media canción, o sea, a media canción los más dijeron, ya basta, o sea, Nos van a robar porque el la chivo. gente se inyectó toda Y ya había gente, aunque estaban probando sonidos, sí había gente. sí, Era, había era gente esas ya. varas que la gente está dentro y están probando sonidos. Ah, ok, Exactamente, ok. entonces, mae, los maes, ya, paren, fue como, no digo que nos estábamos, robando el show o que Ujú. fuéramos superiores, sino más bien fue muy jocoso, como Sí, que sí. lo que hicimos fue matar fiebre, ¿verdad? Pues no nos dábamos cuenta ni que estábamos cagándonos en un chivo, Mae, sí. o no sé. Entonces fue muy chistoso, ¿verdad? Mae, estaba vacilón. Sí, y así debutaron, entonces, mae, básicamente. Básicamente fue un pseudo debut Ajá. y fue muy vacilón. Ahí surgieron las cláusulas, ¿verdad? De no toque con más bandas o todo eso. Como que hubo en ese tiempo, ¿verdad? Ah, ¿en serio? ¿Por qué? Eh, ¿Era mal visto tocar con mucha gente? O... sí, como Sí. que ya era como raro, como Ajá. que este mae ya toca con alguien, entonces no le digamos. Ah, ok, ok, ok. Que no era algo explícito, pero sí era como, Ujú. se sentía, ¿verdad? Y Entonces, era como por vara de más, si toca con mucha gente, tal vez no tiene tiempo, así, varas así, o era no, como era por más apariencia, como como, más, ese más están todas las bandas, o algo así, ¿no? sí, yo recuerdo que a Chol sí fue como, mae, ey, mae, o sea, o está o no está, O es simple o ajá, nosotros. ajá. Qué madre, mae. Sí, al final de cuentas el mae sí siguió tocando, bo, Ujú, o sea, ujú, con nosotros, y ujú. pues, y tocamos un montón de veces, Ajá. Y sí. con nada es diferente llegaron a grabar, a ver como demos y todo, ¿verdad? Mae, nosotros grabamos un EP, Ujú. ¿A de dónde? ¿Con quién 5 o qué? piezas, que fue otra cagada de risa, Ajá. porque mae, andábamos buscando quién grabara. Ujú. O sea, para ese tiempo Y eso Monerat es no pre-Monerat, existía. sí. Sí, en ese Ujú. mae que ahí también hay algo chistoso en Monerat, que tenía su banda Nada y nosotros nos llamábamos Nada Diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, pues alguien nos recomendó, Eddie, el de Billy the Kid, Ok. y en ese tiempo Código Penal, nos recomendó un mae en Tibás. Mae nos dice, mae, váyanse a Tibás. Como que Carlos contactó a Eddie o hablaron, mae, es que nosotros queremos grabar. Ujú. Entonces Eddie dijo, mae, vea, hay un mae en Tibás, creo que Código Penal ya había grabado Mm, con el mae. Dice, mae, hay un mae en Tibás, tiene un mixer chiquitito, mm, es el que nos graba a nosotros, nos graba esa vara, se la juega, ujú. vayan. Queda, mae, no sé, por darle un punto ahí de referencia por el más por menos. Ok. Entonces ustedes agarran de más por menos y bajan. Mm. Y ahí a la vuelta de X punto hay una casa, tocan ahí, Todo el mae se sospechoso la llama... vara, sí. Sí, no era era muy normal, Sí, digamos, era ajá. mae, como decir, mae, agarre el Max Palía, o sea, Ujú, era muy normal eso, ¿verdad? Entonces nosotros sí, dale a buscar el mae. ujú. Nadie lo conocía. Mae, tocamos en una casa de madera, una fachada de madera, ahí en Tibás, y salió un mae, gruesillo ahí, Mm. blanquillo,
como señor para la edad que teníamos nosotros, un poco señor, digamos, no era como tanto, ¿verdad? 30 años, ¿no? Así. Sí, Como sí, ustedes estaban algo chamacos, así, lo sí, veían nosotros viejísimo. teníamos 20, Sí, sí. 22, no, 25 por ahí. Ajá. Entonces ya llega el mae y sale, y le dijimos, mae, es que andamos buscando un mae que graba. Y el mae dice, sí, yo grabo. Y entonces le decimos, mae, sí, es que tenemos una banda y queremos grabar. Y el mae dijo, mae, está bien, yo lo grabo. Y nosotros, bien, mae, dimos con el mae. El mae no era. No era el mae. Mae, nosotros llegamos, grabamos. Mae, era un mae súper agradable, Max. Y sí tenía equipo, por lo El mae menos. tenía varas así, equipo, tenía ajá. una PC, mae, con un plugin ahí de grabación, creo que era Pro Tools. Sí, Early Pro Tools, mae. Y mae, el mae tenía un mixer y el mae lograba grabarnos. Y era una propiedad muy grande y al fondo, sí, creo que al fondo grabamos la batería o en un cuartito súper estrecho tenía todas las varas el mae. Era como el solterón que vive con los tatas, ¿verdad? Algo así. Y el mae dijo, mae, sí, yo los puedo grabar, mae. Y nosotros, mae, sí, y qué dicha, dimos con el mae. Y al tiempo nos dimos cuenta que era otro mae, güey. O sea, No fue ni siquiera el mismo día que se dieron cuenta. No, nunca. O sea, ¿Y ustedes grabaron solo un día o varios días fueron? Fuimos cualquier cantidad de veces, mae. Fue Está Chepe, loco. incluso hizo unos coros en una canción, mae. Chol regrabó unas baterías. Porque, mae, digamos, al bombo hay que como saber capturarlo porque no suene como una caja de cartón. Y mae, fue toda una O sea, fue una aventura. grabación pro, digamos. Sí, yo llevé a un compa que grabara un didgeridoo con un tubo de PVC, hizo el efecto de didgeridoo y mae, fue una cagada de risa. O sea, nosotros estábamos tomándolo, por supuesto, que muy en serio, ¿verdad? Le pagamos y todo el asunto. Pero al tiempo nos dimos cuenta que no era el mae que nos habían recomendado. Ni recuerdo quién era, o sea. Y así fue como empezó Marco Monerato. Y así, no, en realidad no. Madre, qué loco, que habían dos más incentivadas que grababan. Habían dos maes Uno incentivadas recomendado y otro que se toparon. en la mae. misma zona. O sea, era una vara Mae. muy chistosa. Y que diéramos, porque no es que tocamos aquí, no era, sino que tocamos en la casa donde el mae salió y sí grababa. Ajá. Y Mae. ahí quedó la vara, o sea, y ahí está, mae. Sí, esa historia pudo haber terminado diferente. ¿Sí? Un riñón menos, una hora así, Sí, tal sí, vez, sí, mae. sí, mae. Mae, vamos ¿y ahí. cómo se dieron cuenta después de que no era el mae? Cuando hablaron con quién o qué. Mae, creo que de vuelta digamos, como que volvimos a hablar con Eddie o en algún momento, o sea, pudo haber sido, es que no lo recuerdo Como que el mae les bien. dijo, mae, que el mae dijo que nunca llegaron. Una Sí, hora así. mae, es que nos dijeron, no sé, que usted se llama Julio, ¿verdad? No, que usted se llama Carlos, y usted dice, no, pues yo me llamo Julio, weón. Entonces, fue como que, mae, entonces usted no es el que ha grabado tal banda. Eso por la parte Sí. del mae, ¿verdad? Ajá. Al ingeniero de sonido, digamos, en la interacción con el ingeniero. Ajá. Y luego fue como que decirle, mae, ese mae es fulano tal, Max. Entonces fue como, no, mae, ese mae se llama, no sé, X, mae. Mae, qué jeta. Sí, fue algo chistoso. Sí, fue demasiado. Sí, mae. Mae, y ahí digamos, Jake, según entendía Carlos, mae, fue como un par de años de vida de nada diferente, chiveando, bueno, grabaron. Y fue como unos años antes de caer a Buphonic y todo eso. Ajá. Mae, pero antes de caer ya como Buphonic, mae, como qué otras bandas tal vez chivean ustedes con ellos o en qué lugares o horas así, mae, y especialmente como chantes o bandas que ya no existen, mae, como... Ya hablando como más del pasado. Sí, mae, ahí como cuando estaba más o menos nada diferente, mae, ajá. con quién chiveaban a veces, ok. Mae, nosotros chiveamos en cuanta cosa. Recuerdo que tuvimos un chivo en un 15 años. Eso me dijo Sí, Carlos la otra vez. tocamos en un 15 años de una compilla de la banda ahí de... Que como que a la otra gente no le hizo mucha gracia, decía Carlos. Que la más los... estaba realizada, pero los familiares no. Sí, los familiares no estaban contentos, era un chivo de nosotros y ella la que estaba contentísima, era de 4 o 5 amigos. Tocamos ahí, mae, tocamos también en un lugar que se llama, o se llamaba en ese tiempo, es en Grecia, El Cañalito. Ah, sí, yo creo que el dueño no era el mae de Garbanzos, ¿no? Era como que lo administraba. O algo el así era, batero de ¿verdad? Garbanzo, sí. Sí, el Cañalito sé dónde es. Ajá, entonces tocamos 2 veces en El Cañalito. Tocábamos en un skate park que había por donde quedaba Mave, ahí en Los Lagos. Ajá, Ahí chile. había un skate park y tocamos tocamos una vez ahí. Ajá. Tocamos una vez en un skate park también por el Antes parque eso de era muy diversiones. común, ¿verdad? Que skate parks para chivos de punk, ska y toda esa hora, ¿verdad?
Porque a Sí, mí me dijo, creo que Chito, que él fue a un chivo en un skatepark, que fue donde se grabó el video de Galán Skunk, ajá. de Ese es, 13 es libras, en, 13 sí, millas de allá libertad. en Guadalupe, Ajá, el mae, por en el ejemplo, me dijo Alto. que ahí había chivos y ahora así, mae, antes era Ajá. como Sí, era común. muy, muy común. O sea, de hecho era muy común que uno tocara en skateparks. Ujú. Y pues era como el ride, ¿verdad? Era Ajá. como O en que... lugares random donde prestaran, que se pudiera, Sí, que no fuera un también. bar, digamos, también, ¿verdad? Sí, sí, yo recuerdo ese, recuerdo también Mambo Jambo, que quedaba ahí Mm, en Los Lagos, ajá, que tuvimos un chivo súper chiva porque era la primera vez que tocábamos con Solo Carne en serio. y después de pronto tocábamos ya con ellos en muchos chivos, ¿verdad? Lo que es solo carne y de simple les llevaban unos años ustedes de banda, Ajá. ¿verdad? Ya ellos estaban como dándole años antes, ¿verdad? Sí, bueno, el simple era Queso Papín y yo, Ujú, que es la banda de Queso, que es el hermano de Avidán y de Papín, ujú, ¿verdad? Bueno, los ujú. tres son Sí, sí. hermanos y esa era como la bandilla de los maes y era así punk, Ujú, punk rockero, ¿verdad? Y ellos hicieron el simple ujú. con Daniel, que también tocaba en Vida o Muerte, ¿verdad? O Ajá. sea, que era el Ah, ok. guitarrista de Vida o Muerte. Y el bajista de Vida o Muerte, mae, Mm. y esos más hicieron es simple y para ese tiempo creo que Solo Carne también estaba Sí, porque solo ya Solo Carne carne. chiviaba, creo. Sí, porque solo carne el primer disco es como el 96, ¿no? Sí, por ahí Una hora anda. sí, ¿verdad? Sí, Y sí que bueno, es de como simple no el sé Solo qué Carne. tanto, pero de simple el primer disco es como 2003, por ahí. Pero es Pero simple empezó años antes, ajá, digamos, y sí. es simple había grabado una canción, Mm, no sé si fue en Marsolo en el estudio de UCR o algo así, habría que preguntarle a los más. ujú. Pero sí, sí tenían una canción vieja, vieja. Sí, ma, con eso más quiero hablar, ma, ya Ujú. invité a Diego, ma, entonces tengo que hay que coordinar, pero digamos, Diego una vez me dijo que ese primer disco, la batería se grabó como en la choza o en el baño de la choza, la mamá, o nada así ya. Ma, El y el sonido de ese disco, disco es increíble para ajá, la vara, digamos, es mi disco casera. favorito. Mae, ese disco yo lo descubrí como 2007, 2008, ya salió el MacGyvers. Ajá, Yo tengo ajá, es fácil, es sencillo, el MacGyvers ahí. ajá. No sabía que el segundo estaba en físico. Carlos me dijo que sí existía, el de Sí, Son tus sueños. donde viene Semana Santa y todos esos. Creo que sí, el segundo, sí. Mae, ese yo no sabía que salió en físico. Según Ujú. entiendo, fue uno de los primeros discos que salieron en solo digital, ¿verdad? En el Ajá, momento y todo. sí, 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 sin Mae, Bandcamp. pero ese disco, mae, yo lo descubrí ahí como unos años después. Ya salió el MacGyvers. Mae, ese disco para mí es como. Desde que lo escuché, mae. Mae, nostalgia inmediata. Y es una vara que yo no fui Sí, de 17 pero años a usted está verlo, hablando del Es digamos. Fácil, es sencillo. Sí, mae. Ajá, ajá. No, yo, para Pero mí ese disco. mi favorito es el MacGyvers. Ajá, mae, es un Ese descanso también. es mi disco favorito. Ujú. Y bueno, y volviendo al tema, esos más ya tocaban, ya Sí. solo Carne tocaba, ¿verdad? Entonces, sí, pues, por eso recalcaba el hecho de que Ujú. haber tocado con Solo Carne, Sí. pues era como o sea, era de Sí. mucha ilusión para mí, ¿verdad? Ujú. Y ese chivo de Mambo Jambo fue así. Ujú. Tocábamos en Speed 7, que es en Plaza Heredia, ¿En que serio? era un bar que había ahí que era como de reggaetón, lo que podría decir uno ahora que es de reggaetón. Ahí había Era Disco Speed 7 o algo así. Sí, es que yo recuerdo, pero ya años después, me había como birrería o algo así, ¿no? No, no, Había no. como un bar en la mitad y en la esquina había uno que era como rumba o no sé, algo así, ¿no? Ah, pero en Plaza Heredia. Sí, esa es la que Ese está esquinero, por el pequeño mundo. no, eso es donde Ah, estaba Plaza Mambo Heredia es donde Jambo. está, por donde está el café 6, esa hora Ajá, entrando. ajá. Ah, ok, ok, ok. Ese. Sí, no estaba pensando. Sí, ese Speed 7 ahí tocamos. Ah, ok. Y pues son lugares que ya ni existen, ¿verdad? Y no era un chante como para, digamos, No, como decir a hombre. Mon Solar ahorita, que está No, casi no, que no, dedicado a eso, no, no, ¿verdad? no, 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 para nada. Era como Ujú. más de fiesta, así como un Ajá, bar de fiesta. ajá. Y así como para de esos lugares que uno dice, "Jue puña, qué loco, o sea, Ujú. tocamos ahí, donde no se tocaba regularmente. Sí. Entonces, pues, era así, ¿no? Ujú. Ma, me dijo Carlos que ustedes, ma, en realidad, como que se hicieron amigos al Chile, viajando un bus para ensayar para nada diferente. Ajá. Me decía que ustedes iban en el mismo bus para ensayar y que ahí fue donde, ma, usted patina también, ma, se le cuadra esta banda, y así como que ahí sí al Chile ya Sí, se sí, hicieron sí. compas. De hecho, eso fue, o sea, Carlos era más compa de Eduardo Ujú, y, mae, Chol nadie lo conocía, o sea, era un ujú. mae Y de Chol era Chepe. mucho mayor que usted en edad, ¿no? No, Ay, parecido. mae. O sea, no era como muy roco No, comparado con ustedes. no, 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 Daban parecidos no ahí. es tanto, sí, Ujú. es tal vez que un par de años, Ajá, ok, ok. tres. Y Cholde, pues lo conocíamos por el Ujú. simple y todo el asunto. Y con Carlos fue porque Eduardo lo trajo.
Ujú, Entonces ya nos poníamos de acuerdo para viajar a Escazú, ¿verdad? Que era donde ujú, ensayábamos. Entonces empezamos a hablar ahí. ujú, Y sí, sí, porque nunca nos hablábamos, o sea, ujú, nunca nos hablábamos ni del todo. Y ujú. ahí fue cuando nos hicimos, sí, sí, empezamos a hacernos compas, weón. Ahí fue donde Carlos entró en su vida, entonces, mae. Ahí fue cuando Carlos entró a mi vida y todavía no ha salido, Sí, para mi mae. desgracia, Qué weón. duro, mae, Sí, cómo ha sí, sí. costado. Pero, mae, qué bueno que la vara ha dado para tanto. Mae, una vara así tan sencilla como un mae lo invitó y, mae, que como dos discos de Buphonic, dos EPs, bueno, tres con el primero. Ajá. Mae, y así, ¿verdad? Un montón de años Sí, y sí, es música. el EP simple, Sí, simple, nada diferente. ajá. Los dos discos de Buphonic y los dos EPcitos de Sí. Buphonic también. Bueno, Carlos me dijo que el primer EP de Buphonic es un demo en realidad, ¿verdad? Que fue como Uy, una prueba. cierto, Le sí, llama, ¿sabes qué se llama? teníamos un EP Ajá. como un... eso fue unas Ajá. maquetas fueron que Mm, grabamos de ahora es estas salas de ensayo de Max, ahí de Cabán. en Cabán, ok. Grabamos para hacer un disco, Ujú, entonces grabamos unas maquetas y pues lo llevamos como material ujú. físico a Panamá, porque teníamos como un viaje a Panamá a Ajá, ajá, tocar, ajá. ¿verdad? Tocamos como 2, 3 veces en Panamá y no teníamos nada. Ujú, Entonces mandamos a hacer ahí como un diseño, una ajá. Yo he llamita visto la y, foto, es muy pichudo, mae, sí. ajá, es naranja con una llamita y Ajá, muy ajá. chiva. Y se llaman llamas, de hecho. Ujú, Y eso fue lo que llevamos. No recuerdo ujú, cuántas copias, pero qué, más de 20, no sé. O sea, ujú. muy poquitas. Sí. La noche anterior estaban los compas en la casa de Carlos haciendo No, en serio, los mae. sobrecitos, sí, pegándolos con Ajá, goma y armando ahí los ajá. discos. Y eso fue como que lo primero que llevamos. Sí. Y ahí varias piezas después terminaron en el Siempre derrota al Varias, mal, ¿verdad? sí, varias piezas terminaron en el Siempre Derrota al Ujú. Mal. Y hubo dos, creo que fue, que no quedaron. No, una que no quedó, que es en llamas. No, pero Mil primeras veces es una pieza, ¿verdad? 100.000 primeras Cien veces, mil, sí es esa cierto. no está en Tampoco ninguno, está, sí es ¿verdad? cierto. Sí, fueron como dos. Pero algunas piezas eran de nada diferente Sí, y otras lo que ya iba a ser Buphonic, ¿verdad? Es como exactamente. ahí entre Sí, medio, ¿verdad? exactamente. Qué De loco, hecho, mae. sí, así fue. No, ni lo recordaba, o sea, pucha. Ajá. Mae, Carlos me contó también de cuando grabaron el primer disco, el Siempre Derrota al Mal, mae, que... Ajá, Mae, no sé si se lo ha dicho, yo creo que a Carlos se lo dije, mae, el otro día, pero para mí ese disco, mae, es top 10 nacionales, mae, los mejores ah, qué discos, jeta, man. mae. Ese disco es increíble, mae, digamos, el sonido. Mae, yo le decía a Carlos, mae, que yo, y le decía a la otra gente que ha entrevistado que, mae, yo en realidad como que me metí en esta vara a la escena como un toque viejo, como a los Ajá. 20. Fue Sí, como el casi como 2000, 5 años, varas. no se sabe. Mae, como hace picha hace tiempo. Mae, yo me metí como a los 20. Mae, un día cambiando canales me encontré en BM Latino, estaba en Movement Codes. Ajá, Tocando, digamos. No era como que estaban entrevistando, estaban tocando ajá, ahí. ajá. Sonó mierdísima, pero más o menos como, mae, suena pichudo la vara. Y mae, como tienen MySpace, los Ajá, empecé a seguir, empecé a escuchar las piezas que tenían. Y se acuerda que en MySpace estaba como el top 8. ajá, sí. Ma, ahí los tenía Buphonic, entonces, ma, ¿qué estaba Buphonic? Ah, ma, qué pichudo suena. Y entonces de ahí empecé a descubrir bandas como nacionales Ajá. que sonaban muy diferente a bandas que uno, digamos, no sé, el Parque y esas bandas de los noventas que tenían un Sí, sonido sí. muy diferente, ma. Ma, entonces fue como un solo tiro, descubrí así como varias bandas a partir de eso. Entre ellas ustedes y Los Cuchillos y Cabeza Vinil y varias así, ma. Continental, mae, que hasta años después los vi en vivo, pero desde tiempos de MySpace ahí ya escuchaba la vara, mae. Mae, fue como una loquera, mae, en muchos aspectos, ¿verdad? Como géneros diferentes. Antes, mae, tal vez las bandas sonaban muy a lo Caifanes o a Stereo, como Ajá, ese ajá. Rai, mae. Pero, mae, después era como, mae, Movement Cosas, no sé qué putas es, post-hardcore, lo que sea, mae. Buphonic es un punk muy diferente al punk que yo escuchaba. Mae, y Los Cuchillos, una vara que yo nunca he escuchado, mae, Cabeza Ajá, Vinil, ajá. mae. Fue como un descubrimiento ahí, mae. Y también otra vara que hablaba con Marcos. Mae, Marcos se refería como al sonido Radio U. No como despectivamente, pero digamos como que muchas bandas que sonaban en Radio U, mae, tal vez grababan Ajá, ahí. sí. Entonces tenían Sí, como un sí. cierto sonido, digamos. Mae, digamos, no sé si se grabó ahí, pero digamos el primero Solo Carne. Es un discazo, Ajá. pero obviamente si se grabara ahorita o no sé, como los discos que ellos han grabado ahorita, el nivel de calidad de sonido es muy Ajá, año ajá. luz, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. ma, ahí va como la vara de con Marcos y otra gente que empezó a grabar, ma, ya la calidad de sonido de una grabación, ma, brincó exponencialmente un pichazo, ma.
Y ahí va, digamos, como el primero Euphonic, mae, que ese disco ahorita, si saliera mañana, es un discazo en calidad de sonido. O sea, no es como que uno dice, ah, mae, esa vara suena como si A le hubieran grabado viejo. una grabadora, Sí, mae. sí, sí. No, mae, Sí. suena bien. Y Ujú. uno lo compara, inclusive con los últimos EPs que ustedes han sacado, mae. Mismo nivel, ¿verdad? Mae, entonces una loquera, para mí así fue como yo me metí como en la escena. Qué cool, Porque man. obviamente yo conocía bandas así de los 90, mae, El Parque o no sé, mae, por partes y varas así que salían en tele, mae, Ajá, o en radio, pero mae, ya después fue como más a toda esta escena nueva, como por ajá. ahí mediados de los 2000 y mae, suenan demasiado diferente y la calidad de la grabación suena muy pichudo, mae. Mae, Carlos me comentó de cómo grabaron con Marcos, que dice que fue como una vara un año, mae, que Mae, grababan aquí, sí. ¿verdad? En Heredia, que el mae tenía el estudio Sí, y sí, el sí. mae dice que fue una escuela para ustedes porque fue la primera vez que tal vez grabaron ya Sí, sí. como a ese nivel, ¿verdad, mae? Sí, claro. Sí, la primera grabación, mae, Marcos tenía un mini estudio como por el Parque del Carmen, es ahí como en el centro Que era de como un Heredia. local que el mae tenía, algo así. Ajá, era un local y atrás era un local de instrumentos musicales y Y atrás atrás el estaba mae el tenía un estudio. espacio. Ahí grabamos a Trica en las baterías, Ujú. grabamos Suena Manada, ¿verdad? Ajá. Grabó Marcos a Trica en la batería. Mae, pues le gustó, como que hicimos bueno, hicimos esas maquetas o guías. Ujú. Grabamos con Trica, bueno, grabó Trica el primer disco y a Marco le gustó. Las guitarras creo que las terminé grabando aquí en Santa Lucía, no recuerdo bien, o si... Sí, sí, las terminé grabando en la casa del mae aquí en Santa Ajá, pero el Lucía. mae vivía por aquí. Eso. Ajá, entonces yo venía y grababa ahí, Carlos Ujú. llegaba y grababa y igual el bajo, ¿verdad? O sea, todo Ujú. el proceso normal, las voces y todo el asunto. Fue como, di, o sea, si me devuelvo a la historia del mae de Tibás, Ujú. fue la primera experiencia de estar en un estudio, ¿verdad? O Sí. sea, yo creo que de todos, mae, para ese Ujú. tiempo. Mae, y era como, mae, esas ganas de grabar todo y no sé, como que fue, fue Ujú. muy deseado, digamos, el Ujú. hecho de querer grabar o el de estar grabando, mae. Ujú. Y resulta que pues fue súper atraso. Ajá. O sea, fue muy lento el Ujú. proceso. Ujú. Pero y al final de cuentas salió. Sí, pues se nota en el resultado final, mae, porque como le digo, ese disco, mae, no se siente que haya salido hace que casi 20 años, mae. Sí, mae, fue puta, sí. Mae, y es un disco y todavía en vivo, mae, se traduce muy bien. No es como una hora que ustedes sacaron un disco y en vivo tuvieron que rehacer las piezas porque, mae, es que no sabemos que estamos, mae, no, Ajá, casi ajá. que igual. Pero sí, mae, qué loco ahí. Mae, digamos, usted estaba en Buphonic, mae, como on and off por muchos años, ¿verdad? Buphonic ha tomado descansos ahí, Sí. mae. Mae, yo me acuerdo Bueno, hubo una alineación de Buffoni que usted no estaba, que yo no ¿verdad? estaba, Sí, sí. yo los vi a ellos que Eduardo se pasó a guitarra. Ajá. Los vi una vez, mae. No me acuerdo cómo se llamaba ese chante que está ahí por la U, abajo donde estaba Chapó. Stadium. Chapó, ¿era que se llama? Sí. Mae, ahí los vi una vez tocar, creo. Sí. Y después no sé qué, y después los vi, mae, que se reunieron para cuando le abrieron a Rise Against en Ajá. Peppers. Ujú. Que, mae, eso fue como, bueno, no una sorpresa, pues ya yo sabía que iban a tocar, pero fue una sorpresa que se reunieran y en ese momento parecía que Sí, era el sí. último chivo, ¿verdad? Sí, sí. Yo le decía a Carlos que ya a veces ahora voy a chivos. Antes uno iba a chivos porque, mae, qué pichudo, mae, la fiebre era un chivo. Ahora es como, mae, uno no sabe cuándo va a ser el último chivo de tal banda. Mae, sí, Y weón. así no tan oscura la vara, pero, mae, no sabe uno si van a tomar un descanso o se viene otra pandemia o lo que sea, mae. Sí, exacto. Y a veces hay que aprovechar. Mae, pero digamos, Buphonic sí ha sido como su banda por, yo no sé, 20 y resto de años, mae. Ujú. Pero usted estaba en otras bandas, mae. ¿Cómo? Ya le un toque ahí, mae. Bueno, ahorita, mae, como la más reciente es con Mil Fuegos, mae. Sí, es Que como ya han un sacado proyecto nuevo. piezas Ujú. bueno, con Renato, con Brenzy, ¿cómo se llama el otro mae? Walter, ¿es? Warner. Warner. Mae, que está muy tuanes, ya han debutado, ya han sacado piezas, están grabando más. Mae, pero también ha estado con otras bandas, ¿verdad? Sí. Bueno, Con Chuck yo Jones. siempre he tenido como solo eh, Buphonic. Ujú. O sea, ha sido como mi banda Es toda la la vida, principal siempre. exceptuando ese bloque que tuvo, ¿verdad? Ujú. Sin mí. Ujú. Y mae, siempre he estado como muy quedito, más bien muy a la sombra de Buphonic. Ajá. Y ya viejo, como que uno dice, mae, o sea, qué ganas de hacer algo. Hay cosas que no calzan como con el ride de Ajá. Buphonic. Ujú. Hay cosas que quiere uno hacer nuevo, ¿verdad? O Ujú. sea, eh,
probar cosas y de pronto yo interactuaba mucho con Renato, ¿verdad? Estaba como en un mismo letargo de Renato el de Solo Carne y de que Solo Carne pues ahí estaba como medio dormidillo, o sea, como que están, ¿verdad? Se Como que tienen son periodos de bandas. actividad e inactividad por ahí, tal vez. Exactamente, pero y cada uno está por su lado y todo el Ujú. asunto, ¿verdad? Entonces esa espina me dio viejo, o sea, como de que ganas de tocar con una Ajá. banda más, ¿verdad? Una banda adicional que haga cosas diferentes y Ajá. escuchar algo diferente. Y eso fue como en el mismo momento que apareció como Renato, ahora que dijo usted, apareció en mi vida. Como apareció Otro Renato más. en mi vida. Nosotros hablábamos de cosas de guitarras, Ujú. hablábamos de pedales y de Ujú. amplis y de cosas que tampoco sé mucho, ¿verdad? Pero Ujú. terminamos hablando y antojándonos, qué linda guitarra, y empezamos como a hablar. Y por allá un día yo le dije, ma, miras que tengo esta canción, ma, ¿a usted le gusta? Ujú. Y el ma me dijo, ma, sí, está chido, vea, yo tengo también temas. Y me contó temas que tenía para Solo Carne, y yo siempre he sido fan de Solo Carne Ujú. también. Entonces yo decía, ma, qué loco, ma, Ujú. las canciones de Solo Carne, que yo decía, ma, qué buenas canciones. Ujú. Pues yo decía, ¿cómo no las han grabado, verdad? O Ujú. sea, ¿cómo ha quedado ahí el material y que no sé qué? Pero eran como canciones muy de Solo Carne, ¿verdad? Ujú. Y por allá me decía, ma, oiga esta pieza, no sé, El Camino. Ajá. Recuerdo, hay una canción de Mil Fuegos, que es este proyecto, se llama Idiota, Buenísima esa y y Redes. nosotros hablamos de, o sea, el mae me pasó la maqueta que el mae hizo de Idiota, ¿verdad? Y mae, a mí me encantó, y entonces yo la grabé en mi choza, y empecé a hacerle cosas, y le dije, mae, venga, Ujú. grabe las voces, Ajá. y yo le dije, mae, esta canción tiene mucho potencial, Ujú. bueno, según yo, ¿verdad? Sí, empezaron como a colaborar en piezas de los Ajá, y otros, sí. entonces yo le decía, madre, grabemos este. Y me dice, madre, sí. Y por allá me ponía canciones que eran muy de Solo Carne. Era como, no es que Ajá. la hacía a un lado, sino yo decía, madre, es que tiene mucha personalidad Ajá. o tiene mucha identidad con Solo Carne, muy, muy marcado, ¿verdad? Ajá. Y por allá salió Redes, y por allá salió Ujú. El Camino, Ujú. que fueron canciones que a mí me gustaron un montón. Y Sí. empezamos a grabarlas, yo hacía la batería ahí programada. Y de pronto, teníamos 8 canciones. Fue puta. Entonces, era 8 canciones que teníamos el y yo. Ujú. ¿Y ahora qué, bueno? O sea, Ajá. ¿quién las va a tocar? ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a tocar el bajo, bueno? Ajá. Entonces fue como empezar a ver qué, quién, y Sí. si fulano, y si sutano. Ujú. Y por allá le dijimos a Brense y le dijimos a Warner, y los Ujú. dos maes fueron como maes súper talentosos los dos, Ujú. y fue lo mejor, o sea, que Sí. pudimos haber hecho, ¿verdad? O sea, el proceso de tener 8 piezas fue muy corto, Ujú. o sea, fue un par de meses, 3 meses tal vez, y después fue cuando entraron estos más. Ya Renato había tocado con Warner un par de ideas Ujú. de esas mismas piezas, y ahí fue como surgió. Ajá. Eso fue como hace 3 años, 2 años, por Ah, ¿en ahí. serio? Sí, hace muy poco. Debutaron el año pasado, ¿verdad? Y tocamos el año pasado, Ajá. noviembre, con Mar en Calma, que es el otro proyecto de Carlos también, Ajá. y Warner también toca ahí la Sí. guitarra. Y acabamos de tocar en el SAT José, o en una de esas series de chivos de Sí, SAT sí, en José, San José. que son de ellos. Y es súper chiva, o sea, Ujú. está uno como activo. Y lo otro, es que hay una banda, Chuck Jones, que es Ujú. la banda como punk rocker de acá. Ujú. Y ellos me pidieron como que les colaborara en un chivo donde no iba a estar el guitarrista. Ujú. O sea, era una banda que ya estaba y lo Ajá. invitaron a tocar Sí, con ellos. ellos ya existían, o sea, Ujú. hace muchos años. Y tienen un disco que se llama El Aperitivo, Ujú. y sacaron como un EP que era un material nuevo, entonces querían presentarlo y el guitarro iba a viajar. Ajá. Entonces me pidieron a mí que les colaborara, ¿verdad? Y fue como, ahí sí, chido, ahí toqué. Ujú. Tocamos con Endemia y fue muy chido ese concierto, no me acuerdo quién más tocó. Que, no, le bateo, no recuerdo Ujú. bien. Toqué ese chivo, entonces más dijeron, ¿por qué no se queda? Ajá. Y yo dije, sí, matemos fiebre, ¿verdad? Entonces ahí he estado, ahora Ujú. acabamos de grabar un par de temas con Marcos Monerat. Es la primera vez que graba usted con Chuck Con Jones. ellos sí, Ajá. es la Ok. primera vez. Y pues estamos a la espera de grabar más. Ujú. O sea, queremos hacer algo un poquito más grande, ¿verdad? Más Ujú. robusto, pero ahí está, o sea, Ujú. son dos varas que me tienen Sí, entretenido más allá de Buphonic, ¿verdad? Que con Buphonic también grabamos sí. un EP hace poquito, Sí, acaba de salir ¿cómo se llama, mae? Día de Humo. Día Humo.
Mae, sí, qué loco, mae. Mae, y aparte de eso, no ha estado en más bandas. No han andado ahí rondando mucho tampoco. Mae, toqué un periodo, toqué ensayos, porque no Ujú. chiveamos con la versión extendida de las ¿En cosas. serio? Sí, ¿Cómo en qué etapa? mae, en una etapa que yo creo que Fue Camilo se como... había ido. Ajá, Camilo se había ido y fue como que quisieron reactivarla. Estaba ajá. Diego Rojas, Ah, por supuesto que Calvo, Ajá. Cuando estaba y Marcos también, ¿no? no con Esteban, el bajista que estuvo con The Movement Codes, que ahora toca Ajá. con Lentamente. Ah, ok, Entonces sí. Esteban, Diego Rojas, Calvo, yo. Mm, Entonces chiviamos, ensayamos, mae, ensayaron. montamos las piezas y de pronto como que no sé, es que esa es una banda como muy familiar, ¿verdad? O sea, Ujú, era como decir, mae, o sea, vengan toquen, pero si ujú. vuelven los originales, mae, y bye Sí. bye, ¿verdad? Sí, pero ellos tienen la vara de que algunos miembros no viven en el país, Sí, entonces sí, Camilo tal vive vez en como es simple, ¿verdad? Chicago, Que cuando viene Daniel, Daniel, entonces ahí se unen. sí, 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 Pero sí, sí, mae, qué loco. La versión, mae, porque yo tenía aquí el viernes a Calvo y el ajá, mae ajá, estaba contando la historia y el mae empezó solo, digamos, ¿verdad? Y ajá, por años, mae, dándole al proyecto hasta que ya tuvo algo y empezó a meter la gente, mae. Pero yo me acuerdo que una vez vi en la UCR una versión de la versión extendida que era Diego Rojas, Marco Monerat ajá, y Gus, que sí, tocaba es con cierto, ustedes y con Adaptados. ujú, Mae, y eso fue como una line-up ahí que tuvo. ujú. Pero y siempre vuelven con Camilo y con los otros Sí, más, sí, bro. Es... de hecho cuando yo empecé, cuando yo toqué con ellos, mae, fue como ese, o sea, Ujú, obviamente que era como ese respeto o el ujú, derecho de piso que los más tienen, ¿verdad? Entonces era como ujú. eso, como de mae, de sí, o sea, si vuelven, Sí, sí, sí. uno jala. Ujú, Y al final de cuentas no había como un norte muy claro, ujú. ¿verdad? O sea, ensayábamos y todo el asunto y teníamos ahí las piezas que los más ya tenían grabadas, ¿verdad? Montadas y ya, y de un pronto a otro fue como, mae, Ujú, no sigue, y ya. O sea, ujú. pero sí fue una pasada muy vacilona, divertida, Más sí, qué más. loco, no sabía que... Y tuve aquí a Calvo, no sabía que tocó con ellos. Por lo menos, bueno, que ensayó, digamos, por lo Sí, menos, sí, sí. sí, fue un tiempo y vacilón, Mae, mae. hablamos un toque del Siempre Derrota al Mal, mae, que de nuevo, mae, para mí es de los mejores discos de acá, mae. Mae, las piezas, algo que me dijo Carlos fue que una de las embarcadas fue que era un pichazo de piezas, ¿verdad? Era un Y que pichazo de por eso piezas. duraron un montón Ajá, grabando. sí. Dice que las piezas tal vez son más largas de lo que deberían ser. Sí, también eran O larguísimas, sea, como que mae. ustedes, mae, pero yo le decía, oye, es que no sé, tal vez ustedes lo vieron como, mae, puede que sea la última vez que grabemos a este nivel, entonces démosle Ajá, todo, ¿ah? No sé. ajá, sí. Pero, y, mae, fue como una vara tuanis. Pero, mae, este otro disco, que este sí lo tengo, mae. Salvo El Buphonic. Salvador. Mae, este disco, mae, salió en un momento muy tuanis. Porque, mae, cuando... Bueno, después de que salió ese disco, si no me equivoco, salió como el 2010, por ahí, ¿verdad? Ujú. 11 por ahí. Sí, 2011 creo. Mae, porque creo que un poco antes ya ustedes la abrieron a Green Day, mae. Ujú. Que fue un chivazo. Yo estuve en ese concierto, mae. Ajá, ajá. Mae, fue un concertazo, mae. También tengo recuerdos. De hecho, ese disco está firmado porque fue la vez que los llevamos a ustedes a tocar a la UCR en San Ramón, mae. No sé si se Ah, acuerda. sí, claro. Yo me Mae, acuerdo. esa vez fue caótico, mae. Y yo no los conocía a ustedes. Y yo no sé por qué yo tenía la idea de que usted siempre andaba como bravo o algo. Varas. Mae, me acuerdo esa vez que usted se le reventó una cuerda. ¿En Bueno, digamos, la serio? vara fue una bronca porque, digamos, ahí, Sí, para, fue un broncón. mae, digamos, yo los tenía a ustedes agendados de 9 a 10. Ajá. Pero para hacer de 9 a 10, o sea, después de las 9 de la noche se ocupaba un permiso del rector. Sí, sí, Siempre sí. se había pedido. Ese año se organizó con otra gente y yo no sé por qué no pidieron el permiso. Ajá. Entonces, digamos, long story short, man, ustedes llegaron a las 8:40, digamos. Ajá. Ya llegaron con buen tiempo antes de la vara para montarse y todo. Y me dicen, ma, a las 9 se apaga todo. Yo, pero suave, ma, vienen los maes principales, vienen de Heredia, le estamos Ajá, pagando, ajá. ma, venían a tocar una hora. Y se hizo un despiche y al final fue como, ma, tienen media hora. Y ustedes, digamos, se pusieron a tocar la primera pieza a las 8:45 y a las 9:15 tenían que parar. Ajá, sí. Entonces yo les dije, ma, Ellen, solo tienen media hora, no paren entre piezas. Y le dieron, ma, tocaron bastantes piezas para el Sí, tiempo. sí, sí. Pero me acuerdo que a usted se le reventó la cuerda, la guitarra. Ma, obviamente, en media hora de set no se va a poner a cambiar cuerdas, no sé si Y andaba. así le Y di. no, usted llegó y guardó la guitarra y jaló. Y al rato Carlos como, ma, ¿qué dice Solín? Y yo, picha, Solín debe estar que se lo lleva al diablo. No, no. Pero después Fue nos echamos puta. una birra ahí en el barcillo Sí, sí, sí. Yo eso de sí la me par y ahí acuerdo. me firmaron la vara. Pero, ma, fue una vara caótica, ma. Yo,
yo les pedía perdón. Ustedes decían, mae, sorry, mae, tanto. Y usted, mae. Vamos, mae. Pero fue una loquera así, mae. Mae, Sí, yo recuerdo haber llegado y como que todo fue como muy a la carrera. fue un despiche la Sí, vara, sí, mae. sí. Digamos, la idea era que ustedes de 8:45 a 9 se montaran y le dieran una hora y ya. Ajá. Y mae, al final fue como, mae, no, ni prueba de sonido, dele y Sí, media sí, sí, hora yo y me chao, mae. acuerdo. Y literal, mae, la última pieza, ustedes la terminaron y nos bajaron la cuchilla, digamos. Ajá, Fue qué así ya loco. como, mae, no hay nada que Fue hacer. puta, sí. Fue Pero hace fue, un rato, eso fue como sí. 2012, Mae, 2000, creo que fue 2011 eso, creo. 2011, Porque ustedes la abrieron a Green Day como octubre del 2010, ¿verdad? 2009. No, no, 10, porque esa era la gira del 21st Century Breakdown del Ajá, 2009. Ellos cerraron la gira mundial en Costa Rica, por eso ajá. tocaron como 3 horas, una hora Sí, así, tocaron mae. 40 y resto de Más canciones. así, como 40 y resto de canciones, y medleys, y covers y todo. Ajá, Y sí. ustedes tocaron ahí, mae, yo creo que eso fue octubre del 2010. Y ese Chivo Moncho fue como en abril del 2011, creo, Wow, como los meses sí. después, mae. Mae, pero digamos, mae, eso fue como un ejemplo de una hora así toda espichada y un chivo internacional pichudísimo. Mae, antes me dijo lo del 15 años y eso. Mae, ¿cuál ha sido como un lugar muy random que han tocado? No tiene que ser Waze necesariamente, pero así Hijo pucha. como una hora así bien rara. O tal vez algún lugar que han salido el GAM, no sé, algún lugar. De las veces que hemos tocado en Panamá, Ajá. que no ha sido como raro ni gacho. Bueno, Ujú. sí, es que, Más o menos. madre, los panameños, no sé todavía. Bueno, si alguien me hizo un comentario que andaba en Panamá y que los chivos empezaban medianoche, 1 de la mañana. Ah, en serio. No, nosotros no podíamos creer que, bueno, nos llevaron a tocar a un festival y eran las 9 de la noche y no había empezado. Ajá. 11 de la noche no había empezado y era como, madre, es un festival, madre, ¿esta hora qué? Ajá. Se canceló, que la Y vara. sí, sí, empezó tardísimo y todo el mundo Ujú. estaba como si nada. Entonces, más uno garroteadísimo, porque la Ujú. primera vez viajamos en bus. Y. Entonces fue así como, madre, eso, como que esas cosas que uno Ujú. dice, madre, qué increíble llegar a tocar tan tarde. Ajá. Y ¿A los qué horas madres tocaron al final? el madre les pela, digamos, o sea, Sí. les pela, de que 2 de la mañana, ¿En 3 de la serio, mañana, sí, mae? 2 de la mañana, 1 de la Hijo de mañana. puta. O sea, era tardísimo, era tardísimo. Y Fueron y eso, volvieron en bus entonces. sí, eso, mae, ¿qué Mae, más? ¿a dónde han tocado fuera del país? ¿Solo en Panamá? ¿O han ¿Solo ido Panamá? México nunca, mae? No, Que nunca hemos hecho por dónde. Por ahí tal vez puede ser que en algún momento. sí, mae, yeah, es complicado, especialmente antes, ¿verdad? Ahora tal vez hay más comunicación Sí, ahora es más con varas, fácil, sí. pero antes era como de ir a lo que Dios quiera. Sí, sí, sí. Mae, yeah, si se toparon un mae que no era el que les recomendaron para grabar, imagínense ya ir a México a mae, o venimos a tocar acá, terminan Sí, tocando quién sí. sabe dónde, mae. Sí, mae, sería chistoso darle. No, no estamos cerrados, digamos, a salir. O sea, Ujú. no estamos cerrados Ajá. a tocar fuera todavía y a seguir tocando. O Sí, sea, sí, 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 mae, de sería hecho, por ahí bueno. está en plan de grabar de nuevo y Ujú. todo. Entonces, Sí. pues, ¿Qué más? Están todas. Mae, por ahí le estoy preguntando a todo el mundo como, mae, mae, tal vez bandas que ya no existen y entiéndase como que están inactivas, tal vez vuelvan en el futuro, no sabemos, ujú, pero ya, ujú. ahorita no están tocando, digamos, ni grabando ni nada. Mae, y no sé, y especialmente si son viejas, como mae, bandas así que no estén activas actualmente, mae, que usted dice, mae, eran muy pichudas, o tal vez la gente, si tienen algo grabado que se vuelvan a escuchar o algo así, mae, como, Ajá, bandas re viejas, tal sí, vez. mae. Mae, yo recuerdo que a mí me gustaba mucho Malditos de Verde. Mm, Tenía una canción que se llamaba Arroz con pollo o ok, algo que tenía que ver con arroz. ajá. Y me gustaba que era un punk rock muy chiva. Ujú, No lo volví a escuchar. ujú, En algún momento tenían un cassette, ajá. no sé ahorita, pero yo recuerdo que eran muy buenos. Ujú. Esa banda, ¿Y mae. los vi en vivo? Solo escuchaba Ah, como los vi en cosas. vivo, chamaco, o Ajá, sea, 17 años, 16 años, ajá. 15 años, algo así. Recuerdo haberlos visto y eso es lo que me gustaba, Ujú. de haberlos visto en vivo. Eh, no recuerdo más, o No, no. sea, tengo el lujo o tengo la dicha, mae, de que las bandas que me han gustado, mae, han tocado un montón Sí. y siguen activas. O Ujú. sea, O paran y vuelven ahí. sí, están ahí porque mis bandas favoritas son The Movement Coats, que desde que los conocí me gustaron, Ujú. incluso hasta desde nada, ¿verdad? Ajá.
y mae, Solo Carne han sido como mis bandas nacionales favoritas. Sí. Adaptados a una gran banda, cuando tocaba Gus con ellos y pues ahora que toca José, que es el Ujú. bajista nuevo. Mae, son bandas que están activas, me gusta un montón. Entonces Sí. son bandas que están ahí como siempre presentes. Sí. Entonces, pues la versión me gusta un montón. O Ujú. sea, más allá de la amistad que tengo con ellos, es Ujú. una super banda. Entonces es como esa ventaja. Ujú. Podría decir que es simple, que son como los Sí. que están como más, Sí, ellos sí más toman muchos breaks inactivos. ahí, pero de vez en Sí. cuando. Bueno, hace que tal vez 2 años tocaron ahí en el Sundown, ¿verdad? El En el Festival de Sundown Events. tocaron hace 2 Que años. estuvo muy bueno y aprovecharon para tocar Ujú. Bajo Ciudades, ¿verdad? Que está Daniel también, que También, es con la otra sí. banda del Mae. Sí, sí, Sí. podría decir que eso. Bueno, Mae, y como al otro lado, digamos, alguna banda nueva, digamos como de la pandemia para acá, que salió. Mae, no tiene que ser de punk rock necesariamente, pero de algún género, alguna bandilla nueva ahí que haya visto se que puede cagar conecte. de risa de mí si escucha esto que lo voy a decir, mae. Tal vez lo escucho yo. Mae, me gusta mucho 3D. En serio, yo los he Me visto en gusta vivo. mucho. Creo que una vez tocaron con The Movement Ujú. en Mundo Loco hace años. No sé si chivo, pero yo los vi en un Transitarte, creo que Ajá. fue. Mae, me gusta demasiado, Ujú. súper chiva. Me gusta eh, este otro que se llama Sonámbulo. Ajá. Me gusta un montón, mae. Ujú. Eh, Pero son bandas viejas, sí, son bandas. Bueno, Bueno, 3D no tanto, creo. sí, 3D Tri tal es. vez 10 años por ahí, no Sí, sé. sí, sí. Bueno, sí es viejo. No Sí. sabía que tenían tanto tiempo, Más que yo digamos. los vi, sí, fue antes de la pandemia, me parece. Con The Movement Coach, y no me acuerdo quién más, y tocaron Ajá. ahí en Mundo Loco, mae. Y Sonámbulo no sé qué tan vieja es, mae. Sonámbulo yo creo que sí es Un poquillo más más vieja. viejo, como, sí, sí, como mentados, cosas así, ¿verdad? Que Sí, es más sí. viejo. Bueno, ahí, mae, Mil Fuego sí entra en la vara, que ustedes no son chamacos, pero es una banda completamente nueva, digamos, Es una mae, banda que nueva. salió como hace el último año, mae. A mí me cuadra mucho, mae, la verdad. Gracias, bro. Especialmente, mae, Idiota y Redes, mae, que son como las Ajá. que han salido. En el último chivo, mae, escuché otra pieza que no está grabada, que no me acuerdo cómo se llama, pero me cuadra un pichazo. Pero, mae, tendría que escuchar la nueva para decirlo, mae. Pero yo, mae, estoy esperando ahí esas piezas nuevas que están grabando, a ver qué. Sí, de hecho ya, Ujú, bueno, eso ya es, eso es lo que estamos haciendo ahorita. ujú, Ya grabamos baterías de 5 piezas ujú. y pues mañana continuamos ahí con el proceso de Sí, bajos y de guitarras y todo lo que conlleva eso. sí. De 5 piezas. Ahorita en vivo solo hemos tocado 8 piezas. Ujú. Entonces las 3 que ya están Ajá. grabadas, más estas 5 que vamos a Sí. grabar o que estamos en Sí, proceso de el set grabación. que están tocando, lo que están grabando. Exacto, eso es lo Ujú. que vamos a grabar. Entonces, pues, Sí. ahí la va a escuchar, mae. Ahí la va a Más está escuchar. chido, está chido. Más otra vara por ahí, mae. De más, están dado tocando por todo lado por años y todo, mae. Mae, tal vez como a nivel de la escena, mae, en general. Mae, como qué problemas tenía, qué problemas sigue teniendo, qué, como, mae. O sea, lo que estoy tratando de preguntar o hablar con la gente es como, mae, desde su experiencia. Mae, como qué podría mejorar o qué varas cambiaron. Con algunos he hablado como, mae, varas que cambiaron desde la pandemia. Ujú, ¿Se acuerda que antes de la pandemia eran chivos jueves? ujú, Porque el fines de semana no se los daban a música original. ujú. Chito me decía, por ejemplo, después de la pandemia usted puede cobrar preventa para un chivo. Antes usted tenía que Ajá, esperar en la puerta a ver si llegaba la ajá, gente, ¿no? O sí. sea, como hay cosas que han cambiado, algunas han mejorado, otras siguen igual, obviamente, y a nivel de lugares, ¿verdad? Como en Chepe hay tal vez 3, 4, 5 lugares, pero son Sí. como los mismos. Rara vez sale un lugar nuevo. Madre Día creo que no hay ninguno. Tal vez solo No. la esquina, es el único que yo veo que hacen como chivos de metal, así. Ujú, ujú. Pero, no sé, en general como cosas, que tal vez sufrieron antes, empezando, o que tal vez todo es igual, o tal vez como qué podría cambiar, para mejorar la escena, Uy, pucha, cambiar uno cree, por lo menos cree que ha hecho un montón de varas porque las varas, porque los chivos sean, o sea, porque los chivos sean diferentes, mae. Ujú, Uno cree eso. Por ejemplo, eh, tanto con Bufoni como Mil Fuegos, ujú, nosotros tratamos de sacar, de tener material siempre, eh, chemas. ujú, Bueno, no hemos vuelto a sacar discos, pero sí tenemos chemas, ujú, calcomanías, ujú. pines, ¿verdad? Como darle algo, Tener darle algo que ofrecer, no solo una un chivo, oferta sí. más completa, sí, no solo el chivo. Cuesta mucho, ya las calcas llegan a un momento donde habrá gente que compra y de pronto ya ahí quedan. Mm,
Y pues termina uno regalándolas, ¿verdad? Al paso Ma, del yo les tiempo. puedo encontrar un hogar para esas calcas en mi Sí, refri, ma. está muy llena, mae. No, ahí tengo varios de ustedes, ma, y todo Sí, falta. estoy viendo ahí. Tengo que Mae, llegarlo hasta abajo, la puerta y a los lados. Entonces todo falta un bueno, y pichazo. otra de Mil Fuegos, más le vale, mae. Sí, hay de Mil Fuegos, de Y Euphonic. Euphonic. Bueno, Euphonic le pegó unas guitarras, entonces no sé si tengo ahí. Ajá, No, sí no, hay pero una sí hay Euphonic, ahí ¿verdad? una en la parte de arriba. Sí, arriba, abajo, Claro, Tisting mae. Bones, hay una Euphonic, así, ma. Sí, mae, eso, mae, es una cagada, mae, que no hayan venues, mae. Ujú. O que cobren muy caro, o que no lo reciban a uno un sábado, un Ujú. viernes. Eso es un dolor de jupa. ¿Usted cree que ha cambiado un poco después de la pandemia? ¿O más o menos Mae, sigue parecido? sí, la gente, hay otro asunto, mae. Hay un tema como de ocupación. La gente está Ujú. muy en lo suyo, muy ocupada. Sí. Ya creo, ¿verdad? O es lo que a veces he percibido, mae. La gente dice, mae, no, mae, yo ya no voy a conciertos, mae. Sí, hay gente O que sea, y podrá deja. escuchar ahí música, mae, pero Ujú. están en su Sí. ride de familia o no Ujú. sé, en otras cosas, mae, y no van a los conciertos. Ujú. Eso que decía usted, mae, que usted espera a la puerta que lleguen, ¿verdad? Ujú. Mae, usted ahora espera a la puerta, hay preventa, pero no asegura nada. O Ujú. sea, hay Sí, tal vez preventa vendió 50 en preventa, pero no sabe si se va a vender y se más hizo el día o millonario sí. vendiendo 50, ¿verdad? O sea, usted llega a una preventa, luego, pues usted cree que es un chivo, mae, que es un buen chivo, ¿verdad? Ujú. Cuando tiene X, Y, Z bandas Ujú. y, y no, parece que no, mae. Ujú. Las nuevas generaciones también tienen un gusto particular, ¿verdad? Un gusto distinto. Entonces eso, Ujú. y hasta podría decir que hay una ligera división, ¿verdad? O Ujú. sea, la gente que va a ver un chivo de un género no va Sí. a ver chivos de punk, tal vez. Entonces podría ser como toda esa acumulación de cosas. Ujú. Después de la pandemia, antes era más fácil, siento yo, ¿verdad? O sea, la pandemia ¿Qué hizo cosa? como que la gente, no sé, los chivos, Ah, ¿verdad? O ok. sea, como que la pandemia hizo que la gente tuviera como más, no sé, una oferta diferente o Sí. más gustos por otras cosas. Ujú. Entonces van a otras cosas, no sé, como, Sí. no sé ahorita qué, como, no sé, no van a un chivo como era antes, Ujú. más rutinario, más este Sí. chivo el fin de semana, este chivo el jueves, este chivo el Ujú. viernes. Y hasta usted tenía que decidir si al jueves o al sábado, ¿verdad? Ujú. O incluso hasta el domingo. Ahora Ujú. más bien usted dice, madre, y espero que no hayan chivos, Sí, porque a porque veces, aunque hay pocos chantes, a veces hay chivo en Amón, y a veces es arriba y abajo en el ujú, sótano. ujú. A veces en Starview, el London Room, o sea, como los 4 o 5 lugares que hay, a veces hay chivo en todo lado, ¿verdad? Ujú. Y tiene que escoger uno. Sí, y hay otra particularidad, mae, que eso sí lo noto, creo que es más después de la pandemia, por tomar un punto de partida. Y es que, mae, hay muchos chivos de covers, Ujú. ¿verdad? De tributos. Respeto a la gente que los hace. Ujú. No soy muy afín de eso, ni de ir, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, eso pues Ujú. ha hecho que pierda la gente credibilidad en la música original. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, pues es lástima. Yo entiendo que habrán músicos que viven de la música, Ujú. ¿verdad? En buena hora, pero mae, está esa categoría de tributo, ¿verdad? Ajá. De que la banda sigue activa, la banda Ujú. original, pero ya hacen un tributo, una banda original. Sí. Entonces, como que esa propuesta de tributo también, Ujú. mae, mae, mueve más la jupa por un cover que por una canción Sí. que tal vez tenga algún contenido bueno, ¿verdad? Sí, ma, como alguien tal vez dice, como, ma, quiero ir a ver música en vivo y ma, está este tributo de tal vez una banda que me cuadra y Ujú. una banda que no conozco tal Mae, son vez, o sí. caros, las Sí. entradas son 10.000 pesos. Sí, ma. Ma, Ujú, yo honestamente no tengo mucha bronca con... Yo pienso que pueden coexistir, ma. Sí ujú, pienso, ma, como que... Y tal vez sea más culpa del público, porque el público decida qué va, ¿verdad? Como que hay gente que sí se acostumbra a... Ah, ma, hay tributos cada cierto tiempo, entonces voy a eso nada más, ¿verdad? ajá, ajá. O tal vez no intenta como llegarle a la escena de música original como para ver qué hay, ¿verdad? Mae, pero mi único problema con eso, mae, en realidad es, bueno, aparte de que tal vez ciertos chantes solo le den chante Ujú, a tributos y no a original, mae, es, digamos, músicos que tocan en esas bandas que son muy buenos. Hay algunos que tal vez es como el brete, ¿verdad? Con eso pagan las ujú, cuentas y tienen su banda original. El otro día hablaba con alguien, ujú. mae, de este mae, se me olvida el nombre, pero
guitarrista Neuma, mae, ese mae, digamos, tiene como Diesel y hacen Ajá. tributos y covers y están tocando constantemente, mae, y ese mae, yo creo que vive la música con eso y no sé qué más hará, pero también tiene Nauma, digamos. Entonces, mae, Sara es pichudo porque Ujú. y el mae con una vara ahí, el mae lo descifró, mae, y el mae es buenísimo, entonces con eso vive, pero también Sí. sigue con la vara original ahí. Ujú, ujú. Yo siento que hay algunos otros músicos de tributos o de covers que solo eso hacen, mae. Ujú. Que tal vez, bueno, escribir música original no es fácil, ¿verdad, mae? Usted me lo dirá, mae, no es tan sencillo como Sí, sentarse solo no. a hacerlo, mae. Pero, mae, sí siento que tal vez a veces como que se divide, ¿verdad? Hay músicos que son solo de covers o de tributos, hay unos que andan ahí en los dos mundos, hay otros que Ajá. solo originales, ¿verdad? Ajá. Ajá. Jake Calvo a mí me dijo como, mae, yo muero con originales, ¿verdad? Mae, todo el esfuerzo que le mete a la vara es originales, mae, y mucha gente es así, entonces, mae, yo pienso que hay espacio para todo, mae. Tal vez algo, mae, que yo pienso que es, yo hablaba con otra gente, es como, uno habla de la escena, ¿verdad? Como la gente que va a chivos y la gente que hace chivos y tocan chivos. Mae, a veces está como la escena, que es las bandas que tocan y la gente que va a los chivos Ajá. regularmente. Ajá. Ajá. Mae, hay gente que escucha música nacional, pero no va a chivos. Por Ujú. X o Y motivo, viven muy largo, tienen familia, lo que sea, el Ujú, brete. ujú. Mae, hay otra gente como que ya no escucha ni va a chivos de nacional, pero hay un concierto internacional y están ahí tal vez exponiéndose Ujú. un poco a una banda Sí, nacional sí. y a veces tal vez les da la curiosidad y empiezan a ver, hay otros que les vale. Sí. Entonces es como muy revuelto, ¿verdad? Pero Un- uno sí sabe que hay como, como gente que le gusta el rock, mae. Solo sí, sí. en conciertos internacionales, mae, Sí, llegan más claro. gente los que llegan De hecho, regularmente, uno ¿verdad? tiene mapeado la gente que va a los chivos. O sea, Ujú, yo el otro día me estaba muerto de risa con Carlos, mae, porque hablamos de. O sea, estábamos, ahora que hablábamos de la preventa, de lo que decía Chito y todo el asunto, ujú, mae, que uno dice, mae, sí, preventa, ok. Y la preventa nosotros, pues estuvo relativamente ujú, baja, ¿verdad? No, relativa no, rebaja. ujú, Entonces, hablábamos justamente de, mae, bueno, no importa, mae, llegan el día del chivo. ujú. Y sí se movió por dicha, ¿verdad? En algún momento. ¿Cuál es el último En de...? el de Euphonic, sí, con Seca y con Ah, ok. Chuck Jones. Ujú, Y resulta que, mae, nosotros, Carlos y yo hablábamos y decíamos, mae, sí, pero fulano de tal va a llegar. ujú. Mae, Julio va a llegar. O sea, O si fue este el del mae va a Stein, no, llegar. no puede llegar, eso ya no Ya podía. nosotros sabemos quién sí va a llegar, Sí, ¿verdad? O sí, sí. sea, teníamos como contemplado lo que se había hecho en preventa más la gente que fijo va a los chivos, ¿verdad? Pero a veces los que fijo van a los chivos son los que compran en preventa, ¿no? Ajá, no, 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 ya digamos, ya arqueando todo, Ah, ¿verdad? bueno, sí, sí. Ya arqueando todo, mae, y de pronto, mae, decíamos, mae, qué raro, faltó Ujú, fulano, ¿verdad? Y ahí usted empieza a ver como ese cambio, ¿verdad? ujú, Y porque sí, efectivamente no habían otros chivos. ujú. Y entonces ya ven factores, por ejemplo, lo hicimos en el Stanford y ahí, mae, no hay parqueo. Sí, mae. Entonces es un dolor de jupa, ¿verdad? ¿Quién va a Ujú. querer ir ahí, mae? Y está larguillo, parquear. Y Es estar, como sí, allá por como a la Plaza de la 500 Democracia. metros y como en la zona un toque más Ah, bueno, como por roja el de San Mora también. José. Sí, sí. Sí, Caminar está un toquecillo, eso, entonces sí. era como feo, ¿verdad? Ujú. O en el muro que hicimos un chivo que era a la par. Bueno, ahí Y sí hay el, parqueos para tirar para arriba, hay sí, como pero tres. caros, o sea, por noche. Entonces usted suma ahí como la entrada. O Sí, sí. sea, como que, ¿verdad? Ya usted empieza como a Ujú, detectar ese tipo de cosas que uno dice, madre, qué lástima. ujú. Pero bueno, más allá de eso, el tema este de los covers, de hecho, yo tenía una banda de covers, Ah, ¿en serio? pero tocaba batería. ¿En Se serio? llamaba... y se me olvidó. Pero era un chingue, ¿verdad? Es una Ajá, ajá. banda chingue. ¿Y como qué En covers Bufónica tocaban? ensayábamos en mi choza, ¿verdad? Entonces Ajá. teníamos ahí como el cuarto de ensayos ahí. Y a mí siempre me gustó la percusión, la Ujú, batería y todo eso. Nunca he sido tan bueno tocando, ¿verdad? Pero de pronto se dio una oleada de fiestas, de ujú, house shows ujú. aquí en Cabañas Ajá, en el Monte de la Cruz. ajá, ajá. Y entonces, Vitamínicos, se llamaba ¿En Vitamínicos serio? SB, o sea, era una comedia, ¿verdad? Entonces empezamos como a ensayar en mi casa, entonces Ujú. démosle, y le damos a covers de No Use, Ajá. de Pulley, de Strong Out, de puro punk rock, ¿verdad? Gringo. Y ahí le dábamos, y le dábamos, y le Ujú, dábamos, y tocábamos al calentrío, o sea, era, pues hicimos como esa onda de ujú. fiesta, ¿verdad? De chivo, y tocábamos covers.
Sí llegaron a tocar, digamos. Sí, claro, Ajá. tocamos que como 3, 4 veces, Ujú. varias veces. Ok. Y sí, o sea, no digo que yo no lo he hecho, ¿verdad? Ujú. Hubo un chivo de Euphonic también que tocábamos, lo hicimos solo de covers. Ajá. Y por allá un par de canciones originales, ¿verdad? Entonces, no digo que no, que esté malo, Ujú. tampoco lo señalo, Ujú. ni lo mando así como que es lo que ha hecho que baje el consumo Ujú. de música original. Pero sí ha hecho que la gente vea hacia ese lado Sí. más bien, ¿verdad? Y es entretenido, o sea, es Ujú. entretenido escuchar Smashing Pumpkins, Sí. aunque no sean los más, ¿verdad? No deja de ser Sí. entretenido, no deja de ser atractivo, Sí, ma, yo creo que lo han seguido nostálgico hacer, ma. también. Sí, lo han sabido jugar porque de lugares como el Yellow Submarine es casi solo Ujú, tributos, ¿verdad? ujú, Rara ujú. vez se abre como a original. Pero eso Sí, ahora sí. supongo que pasa El lleno, London Room digamos. también, ma. Sí, hay mucho que hacen ahí como Entonces, ma, afuera. ahí despisadamente, pues puesto, genera más, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí es donde uno dice, ma, ahí di, no hay nada que hacer. O Ujú. sea, los más van a preferir consumo Sí. que lo que hace uno, ¿verdad? Y no porque sea malo, porque le Ujú. den la espalda, es que ma, es más entretenido. También le dije algo de lo de la nostalgia, Ujú. ¿verdad? Escuchar covers de grunge, Ujú. ma, es chiva, o sea, escuchar canciones viejas, Sí. canciones que le influenciaron a uno. No deja de ser chiva, no deja de ser Sí. bonito, pero Sí. hasta cierto punto, hay veces que yo digo, madre, si no estuvieran esos tributos, ¿verdad? Si no generaran, ¿qué Ujú. pasaría? ¿Verdad? Lo planteo más como una duda, más Sí. allá Sí, sería que de de que verdad crítica, llega la ¿verdad? gente a original o no va al Sí, todo, ¿verdad? No sí, sale de sí, la sí. casa. Ma, algo que usted mencionó también, mae, que es interesante, mae, es, ya nosotros ya somos de cierta edad, ¿verdad, mae? Yo soy un par de años menor, no es tanta la diferencia, mae, en realidad. Pero, mae, ya hay como una brecha generacional Ujú, en la escena, digamos. Yo hablaba con la otra gente, mae, que ahorita, digamos, de bandas nuevas, cuando llegamos a ese punto, como, mae, bandas nuevas, ujú. en la conversación hay varas como Alturas, Adiós Verano, la Ajá, GCC, hay ajá. como bandas ahí más nuevillas, digamos. Y usted ve, mae, digamos, hay como una generación nueva de público, mae, que son chamacos, no sé, de 20 que están tal vez en la U, y esos maes se arrancan la jupa en esos conciertos. Yo fui hace poco al Ujú, de uno de los Walners en Oasis y abrió la ajá. GCC. Ya yo he visto la GCC varias veces, le he abierto los cuchillos y por ahí los he visto. Pero ese día jalaron un montón del público de ellos, mae, y tenían un desmadre y Sí, más sí, tocaron sí. como nunca y la vara. Y mae, fue una loquera y digamos, como que esa nueva generación de bandas, digamos, tal vez nosotros, mae, las bandas que veíamos era como Nada, The Moving Coast, Bufonic, así como las Ujú, bandas ujú. que uno decía como, mae, esas son mis bandas favoritas. Mae, esta generación nueva, las bandas favoritas de ellos son Adiós Cometa y Dylan Sí, Thomas, que sí, tal sí, vez les sí. llevan un poco años, un poquillo más de años, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero son como en ese género shoegaze, post-punk, por ahí, Sí, mae. sí, sí. Mae, y esa vara es como una loquera, mae, digamos, ahí está sumamente viva, mae. Entonces no sé si será una vara de que la escena está cambiando un poco como de género, tal vez. O la edad, mae, ¿verdad? Que tal vez esos más no han descubierto a bandas un poco más viejas. Ajá. No sé si será saludable, porque hay gente que me ha dicho como, tal vez un festival ahí como San José o así, que mezcló varias bandas diferentes, y si eso Ajá, ajá. será beneficioso, si será más bien como los chamacos viendo como, que esta vara, estos rocos, o tal vez se enamoran viendo la banda en vivo. No sé, ¿verdad? Ujú, No sé ujú, si eso será ujú, una ujú. solución o más bien echarle más gasolina al problema. Pero sí es una vara, y tampoco pienso, que eso va a llegar a matar las bandas viejas. Sí, Pero es sí. como una vara, más así existe. Hay como bandas de cierta época y hay unas bandas nuevas que están como por un lado de la escena, ¿verdad? Y a veces Claro. uno ve, que tal vez tocan ustedes en Amon Solar y en Starview tienen un chivo de esas bandas. Ajá. Entonces como que choca y como que usted escoge a cuál va, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. pero sí hay como ciertas varas ahí, mucha gente ha hablado como Yo siempre he cosas. sido como muy a favor de mezclar Sí. géneros. Ujú. O sea, para mí un buen concierto es cuando se escucha Sí. varias propuestas, ¿verdad? O sea, Y antes se daba mucho eso, ¿verdad? Rockfest era como ska, ujú, sí, reggae, punk, sí, sí, metal, sí. todo revuelto, ¿verdad? Entonces, Rockfest, ujú. ¿qué más? Antes habían festivales. Yo recuerdo que en un concierto, nada es diferente, tocó Mentados, que era Ajá. el headliner, ¿verdad? Ujú. Del concierto. Fue en ahora hay un Burger King, ahí donde estaba la esquina, en la Cali. Ajá. Había al frente de la esquina, o al frente,
o lo que era la esquina, estaba, Como por el cuartel, por ahí. ajá, sí, al frente del cuartel, de hecho, estaba un venue que era un cine antes. Mm. No recuerdo ahorita cómo No se era, no llama. era Bash, no. Bash, Era, Club Bash, exactamente. Mae, yo recuerdo que tocamos Nada es Diferente y tocó Mentados, que fue el que cerró, ¿verdad? Y pucha, o sea, la gente estaba como loca con nosotros y con Mentados también. Tocó Adaptados en su tiempo, fue los primeros shows de Adaptados, podría decir que el primero, Ajá. que tocó Kurt. Ujú. Y Sí, mae, Kurt fue el primer guitarrista adaptado, sí, sí, claro. estaban como locos, Gus estaba ahí. Ujú. Estaban como locos con Adaptados, tocamos nosotros, tocó no sé si UFOs y Ujú. Seca, o sea, eran de todo, ¿verdad? Ujú. Los festivales esos de Chicharrón y Mondongo que fueron hace muchísimos años, que los hacían en, bueno, recuerdo uno que lo hicieron en la Casa China, Ujú. ¿verdad? O sea, estamos hablando de venues Alguien me habló de grandes. eso, no sé si Carlos sí que... Sí, ahí Ujú. tocó Solo Carne y también tocaba Mandrágora y tocaba Ajá. Colémesis y tocaba El Guato y Ujú. tocaba Simple Ajá. y o sea, estamos hablando de todo, Ajá, ¿verdad? ajá. Entonces, pues eso era una excelente propuesta en esa Ujú. época, ¿verdad? Y ahora uno dice, bueno, nosotros, por lo menos desde Buphonic, decimos, madre, qué chiva. En un momento estábamos hablando de armar un chivo, ¿verdad? Y Ujú. hablamos de darle con una banda eh, trash, Ujú. ¿verdad? A ver qué. O sea, Ujú. y escuchar también uno, A ¿verdad? ver si Porque se uno al final mataban de cuentas, metaleros y punks ahí. sí, sí, a ver qué pasa. O sea, como Sí. no como generar, sino más bien como disfrutar algo diferente, Ujú. ¿verdad? Hemos tocado con Duma, creo que fue, o, sí, Ok. Duma, fue Duma. Sí, habíamos tocado, hicimos el chivo con ellos y Ujú. tocamos con Sin Caer también, los Ajá. invitamos al debut Son a buenos la chamacos, presentación mae. del disco del penúltimo EP de Buphonic, ¿verdad? Sí. Y pues, o sea, como que creemos mucho en eso. Ujú. O sea, y Mil Fuegos también. Acabamos de tocar con Mi Mi exnovia es un exnovia. X-Men Ujú. Y con y es estimados como vecinos. más del ride de shoegaze, mae, Sí, es como un y emo ahí. sí, 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 es Ujú. como esa onda, ¿verdad? Y tocó otra banda que se llama Estimados Estimados vecinos. Vecinos, o Ujú. sea, es como eso, como Sí. a mí ese es un ride que me parece Ujú. chiva, ¿verdad? El Sí, tal vez combinar. podría funcionar mezclar ahí Ujú. bandas y los fans y generaciones y todo. Tal vez pueda ayudarse. Sí, lugares más pequeños como house shows y horas así, ¿verdad? Sí, sí, también. Que pueden mejorar un poco por lo menos Sí. el chivo, ¿verdad? El disfrutar. Ok, ok. Ma, y para ir terminando, ma, ya le hemos volado ahorita esto, ma. Hijo de puta, Ma, si quiere para borra no. todo. Usted sabe. Cállate, que siempre que estoy guardando la vara es lo que me da más miedo. Que Volárselo. algo hice y me lo borré. Ok, Y le digo, ok. como mae, de no sé, espero no me pase porque le digo al mae, lo repetimos otro día Sí, sí, o lo dejamos o, así. o mejor ya no, mae. Mae, y como para ir terminando, mae, como me gusta cerrar como con hablar como decir puntos altos de la escena, mae. Y puede ser, mae, una banda que salió del país o que abrió, no sé, un concierto internacional o algún disco que sacaron o no sé, mae, cualquier vara. Puede ser alguna banda que usted ha estado o alguna otra banda, pero, mae, como a términos generales, como puntos altos de la escena. Entonces, tal vez alguna banda de acá, mae, que usted diga, como, mae, qué pichudo que eso pasó. Ujú, ujú. Mae, nosotros admiramos, bueno, yo voy a hablar Ujú. a título personal, admiro mucho a Billy the Kid y ahora Ujú. WhatsApp, Ujú. que los más salen siempre. Ujú. O sea, y soy muy amigo, muy amigo de Armando, que es el bajista de ¿Qué? Wise Up y de Billy the Kid. Y mae, por conversaciones que hemos tenido, mae, sé que no es fácil, mae. Ujú. Sé que no es tan nada, o sea, los más la pasan súper bien y usted puede ver videos donde tienen fotos pichudísimas y tienen chivos súper Ujú. llenos, pero mae, detrás de eso hay un sacrificio muy grande, Sí. ¿verdad? Entonces admiro la gente que logra salir, este, mae, puntos altos, que estén activos, que graben, Ujú. que crean todavía en chiviar, ¿verdad? Que no mueran, o sea, que no que no decaigan, ¿verdad? En decir, "Vaya, ya la gente no va a chivos", porque Ujú. eso es una realidad, ¿verdad? Ujú. Sino más bien como que permanezcan como activos en algún sentido, ¿verdad? En que Ujú. crean, no en que van a estar llenando un estadio, pero Ujú. por lo menos creen en que la música ahí, pues aquí Sí, sí. está, ¿verdad? O sea, hacerlo porque les gusta, ¿no? Porque... Exactamente, y pues básicamente por ahí anda, Ujú. mae. Creería que es como eso, mae, como
el estar ahí de majadero, pateando el balde, que Ujú. dice uno, ¿verdad? O así. Sí, mantener la vara viva, mae, Ujú, es lo más ujú. importante, mae, porque si la gente deja tocar ya no hay escena, mae. Sí, Y la sí, escena no son solo las bandas, pero se ocupa que hayan bandas activas sí, y... sí, exactamente. Y pues eso, o sea, Mae, sí, Carlos me tiró abajo a abrirle a Green Day y eso. El mae dijo que eso no lo veía como un triunfo. como un triunfo mérito No, así. no, Yo, no. mae, No, no, no. estoy en desacuerdo con eso, pero, de mae, ustedes han tenido ahí oportunidad de eso, mae. Mae, me sorprendió ahora que le pregunté lo de salir. Yo juraba que tal vez Bufónica había salido más, mae. No, Y salimos tres no veces a Panamá, a creo. Panamá, sí. Mae, sí, es una vara ahí que cuesta, mae. Y digamos, ahora que Ujú, usted, varios me han dicho Billy the Kid, porque Billy the Kid, el momento que salió, ujú. fue un boom en Europa y lograron Sí, ir a sí, sí, Europa. sí. Más a veces uno ve que, bueno, ahorita está esta banda Ladrona, mae, creo que han ido a Acaban de Europa. ir a Colombia, creo, ¿no? Sí, No, mae, mentira. fueron Sí, a sí, fue. Europa y ahorita no sé a dónde, mae. No, Bueno, fue ahorita la Europa. de Buena Suerte, la de Chito, que es de, Ajá, ajá, es acá. bueno, fueron a Perú, mae. Mae, en bandas de metal lo ve mucho uno, ¿verdad? Porque hay Sí, sí. festivales grandes de metal en Europa, a veces salen, mae, yo sé Pues que es que Corpse uno se queda Garden. como muy achantado aquí, ¿verdad? O sea, Sí, mae, pero y también es un riesgo, mae. O sea, por ejemplo, yo tenía aquí la semana pasada a Fabricio, ¿verdad? Y él ha salido de ujú, gira a Europa con las Robertas. Y el mae me decía como, "Oye, tampoco es tan fácil como ujú, parece, ujú. ¿verdad? Porque de una vara es que la banda diga como, oye, mae, saquemos de nuestra plata para ir y ahí no la jugamos, pero y el mae dice como, mae, hay que andar en una van de país a país Sí, y mae, tocando ahí donde sea y todo, o sea, no es tan sencillo como parece, mae. sí, Entonces, sí, sí. De yo hecho, no hay culpo gente que ninguna habla banda que... del robo de instrumentos también, que Sí, es también. un asunto potencial, Dime, ¿verdad? a ver si le pasó, ¿verdad? Yo tenía a Chito Ujú. aquí y hablamos un toquecillo de eso, ¿verdad? Que esos más en Sudamérica, una gira pichudísima, y les robaron absolutamente Sí, todo y exactamente. fue un tema, ¿verdad? Yo le decía a Chito que para mí eso es un punto alto de la escena, ma. En ese momento, cuando a ellos les pasó eso, la escena se unió, ma, de una forma que pocas veces lo ve uno con ticos Ujú, ujú. y ayudar a ver cómo traemos esos más de Sí, claro. vuelta, ¿verdad? Entonces hay como, no sé, ma, hay muchas varas, ma. También alguien mencionaba, por ejemplo, cuando Greg Wilderness tocó en South by Southwest, ma, hace como Ujú. 15 años. Sí, la versión tocó en The Fest hace un Ajá, par de sí, también años. la versión. Creo que Ujú, Digger tocó en The Fest. ujú. Y creo que hay otra banda, pero no me acuerdo cuál. No sé si Carrusel, mae. Tal vez Ajá. Carrusel. Mae, entonces han sucedido varas dentro y fuera del país que es vacilón, mae. Sí, claro. Pero, mae, la vara sigue le dando, mae. Y yo honestamente no culpo ninguna banda que no se quiera tomar el riesgo porque es un riesgo grande, mae. Sí, sí. Ya solo ir a México, mae, que uno dice, mae, es a una hora o no sé. Sí, sí, Pero, mae, sí. usted no sabe, güey. O sea, en México hay una banda mexicana que yo sigo, que esos más yendo como de Puebla a Ciudad de México, los asaltaron. Sí, sí, O sí. sea, es una vara real, ma, Sí, que alguien me ha contado una historia en México de sí, un ma, robo de instrumentos y de... pasa, estos más de Insight, ma, y estos más de Overseas. O sea, Sí, sí, sí. tampoco les va a decir como, ma, qué dormidos, ¿por qué no salen? Es Ajá, como, ajá. y cuando me dejen en boxer, usted Sí, me exactamente. paga las varas, ¿sí? No, tampoco, ma. Pero sí, es parte Sí, en algún ma, momento, o sea, por ahí estará, por ahí sí, ma. estará. Y ojalá, ma, también algo que hablaba con otra gente es como, ma, pensar salir del gang, mae. Hay bandas Sí, que no hacen el por dónde, mae. Y es muy difícil, mae. Si aquí tal vez hay 4 o 5 bares, de mae, ir a Palmares, tal vez hay que ir a ver qué, ¿verdad? Con ujú. una banda ahí, a ver cómo se logra y así, pero no es tan sencillo, De hecho, ¿verdad? acabo de recordar, ahora que me preguntó lo de lugares random. Ujú. Madre, tocamos en un lugar en San Carlos, en un Ajá. bar en San Carlos, porque nos contactó Percance Eso me dijo Carlos, a creo. tocar, a tocar allá. Ujú. Entonces, pues echamos las cochinadas al carro de Ujú. Eduardo, que era el único que tenía carro. Y jalamos Ujú. para San Carlos y tocamos con los maes. Ajá. Y no los conocíamos hasta ese día. Ujú. Y ellos venían tureando por todo Costa Rica, andaban dándole vuelta a todo Sí. Costa Rica en una van y en un carro, Ujú. con todo el PA y con Ajá. todo el backline, todos las varas de los maes, los instrumentos y Sí. ropa y maletas. Y pues nos contactaron y fuimos. Y Sí. ellos venían como de Guanacaste o algo así. Sí. Más Entonces, que para un país pequeño, ya hacer una gira así no es tan sencillo, mae. no, hombre, No man. solo por lugares y contactos y todo, pero dime, ya desplazarse, Ujú, mae, ujú, ujú. no es tan sencillo, mae, la Sí, vara. sí. Y eso es como un ejemplo de una banda que yo digo que como que rompe el mainstream tico, como que Ajá. ya hasta la mamá de uno sabe quién es Sí, sí, Percance, por supuesto. porque salen medios y la vara, pero Ujú, no todas las bandas tienen el chance de eso, mae. Y a no. veces la banda que llega la empiezan a basurear, ¿verdad? Que es Sí, una vara que me pone mal a mí también, mae, sí, como, sí. dime, a mí no me cuadra Percance, pero no me cuadra el ska, pero
ya cagarse en la vara porque pegaron ya es como, hey, mae, No, ma, eso, ¿para ma, qué gastar esos energía? más, estamos hablando que lo hicieron hace muchos años, ma. Sí, mae. Y vea ahora dónde están, ¿verdad? O Sí, sea, weón. Sí, el mae es creo que vive como en que México y... fue un, y como que sembró para Sí, esto. sí, Y mae, ma, si hay tienen que alguien que se jugársela. burla desde una banda, ma, pues, ma, está muy Posiblemente es desubicado. alguien que nunca ha tratado de grabar Exactamente. una pieza, escribir una pieza, o así, mae, Sí. porque... Y, mae, Marcos aquí creo que tocamos el tema y me dice, mae, esa vara está bien grabada, weón, o sea, la música está bien hecha. Ajá. Y, mae, que pegara a nivel de que el público general le cuadrara allí, eso no es lo que todo el mundo intenta, weón. Exacto, exacto. Pero y ya en el momento que como que se hacen famositicos, mae, ya los empiezan a basurear, mae, más right, Sí, weón. sí, es Sí, cultural mae. ya. Pero, mae, ahí está la vara, mae. Pero bueno, mae, yo creo que ya le quité mucho tiempo, Solín. Ma, para Pura nada, vida, mae. tranquilo, Gracias por muchas venir, mae. gracias. Gracias No, por darme no, pelota con la vara. pura vida, gracias más bien por tomarme en cuenta, weón, Mae. por interesarse, ma, en Carlos me dijo que no lo en la invitara. No, música. varas. Sí, le creo. No, no. Ma, sí, no, y gracias por Mm, invitarme, ma, de veras, y por tomarme en cuenta, ma, por estar mm, tan alineado con las bandas, ma, eso es muy mm. bueno, ma. Sí, Conocer la mae. historia, tal vez no recuerdo mucho lo que me preguntara, ma, porque Ahora, más tarde, ¿se acuerda ahora varas? empiezo, voy a empezar a chatear ahí en la noche, ma, olvidé decirle esto, como pasó Sí. con el chivo de percance, ma. Mae, eso pasa. A veces uno Pero, se acuerda. ma, Pero ahí en el futuro hacemos otra ronda, mae. sí, sí, Ya sí. a No, escarbar mae, muchos más. éxitos con el podcast, mae, es súper Por cool allá, estos mae. espacios mae, no, y ahí estamos, mae, lo que ocupe, mae, con mucho gusto. Ma, en todas. No, You no, know, ma, yo lo que quiero es hablar con la gente, ma. Yo es cierto que sí, muchas de estas varas se están perdiendo. O sea, ahorita hablando con usted aprendí varas que no sabía. sí, Y tal vez sea algo llamativo para otra gente, no claro, solo para mae. mí, pero ma, es importante, ma. Creo que ver cómo era la escena y que se puede cambiar, ma. No, no, y súper Y chiva, todas esas mae, varas. esas varas hacen que la gente tal vez valore Sí. también muchas cosas, mae. O sea, yo no sabía que usted tocaba guitarra, weón. Tiene Bueno, una colección de si usted dice que usted no guitarras. sabe tocar, yo empecé viejo, ma. Como a los Ajá. 23 me compré la primera. Ah, imagínese, weón. Pero, mae, yo en clases nunca he logrado como acomodarme. Ahora el año pasado empecé a llevar clases con un mae. Pero, mae, me empezó a sacar escalas y que los modos y eso y yo, mae. No, mae, esa vara Sí, sí, nunca la voy a sí. usar, mae, la No, no, verdad. Pero, ni yo, tranquilo, weón. O sí, sea, weón. entonces, de, mae, son cosas muy, muy chivas, mae. No, Sí, mae, sí. buenísimo, mae. Muchos éxitos, Sí, en serio, mae. weón. Y ojalá que la gente se muerda, mae, porque, Sí, mae, la sí, escena se claro. mantiene viva si hay gente tocando, mae. Ojalá Escuchen que, música de acá, mae. Eso es todo, mae, mae. sí, sí Muy ve. buena música, Si mae. Solín no sabe tocar guitarra y ha grabado discos y le ha abierto a Green Day y Imagínense, todo, mae. cualquiera puede hacerlo, weón. Esa Y la... abrirle el Grindr fue una chiripa. Sí, pero más estuvo pichudo, más yo estuve ahí y esa Mae, hora y salió un video muy pichudo a partir de la vara, sí, ¿verdad? Que era claro. como un video ahí, ustedes Sí, sí. mejengueando en el estadio ya Sí, yo llevo una bola acomodados, sí. porque estábamos en el Saprissa, entonces hay que tocar la pecosa en el Sí. Saprissa y ni Más una modo. hora Barcelona, ¿cuál era el de Casa Mariposas? ¿Era el video? No, es de El dueño de las el piezas. dueño de las Sí, piezas. ma, pero es un videazo, ahí está. Sí. Y ustedes, desde el principio yo le decía a Carlos, como más, ustedes aparte que invirtieron esfuerzo en el primer disco, ma, sacaron un par de videos. Sí. Luego sacaron un par de videos para el siguiente disco, ma. O sea, Mae, detrás de eso siempre hay gente, sí, mae. ma. Siempre hay gente como usted, mae, Ujú, que se interesan, mae, y que tienen talento y tienen ujú, equipo mae, y les ujú. gusta la música y todo. Y es la forma de apoyar, mae. Es Sí. como retribuyendo, entre comillas, lo que uno ha hecho, mae. Ujú, Y mae, la gente se ofrece, mae. ujú, Juanjo, que fue el que hizo uno de los videos, mae, y pues lo hizo de cosa del mae y todo. sí, O sea, siempre fotos, sí, el video del dueño de las piezas, lo hizo Calibá, mae, ujú. lo grabó Calibá, y o sea, siempre hay detrás gente, Sí, mae. ma. De Tiempo en Contra es un muy buen video también, ma. También, mae, eso fue otro Ujú, video muy vacilón, mae, que sí, surgió así ujú, de gente. sí, Gente que está ahí, mae, que escucha la música, le gusta, mae, quiero hacer un video. Entonces, mae, sí, uno lo hace ya ahora sí como ujú, acuerpado sí, con nosotros, de autofinanciado y ujú, demás, mae. Entonces, pues, siempre hay gente, mae. O sea, por dicha está esta gente. sí, ma. Y eso es lo que vale la pena. Por eso es que uno no afloja. Hay Ujú, veces que uno dice, mae, ya, hasta aquí. Pero por otro lado, mae, se dice, mae, qué chiva. O sea, ver a esta gente que le gustó que tocaran, mae, un día estos tocamos
cosas innecesarias que podíamos tener que, mae, un par de años de no tocar, tal vez más, mae. Piezón, mae. Y llegó alguien a pedir cosas innecesarias el día que íbamos a tocar cosas Sí, innecesarias. mae. Y no sabía nada, mae. Fue solo, fue pura, Sí, mae. pura Mae, guava, ¿verdad? otra vara tuanis, mae. Le enseñé a Cierto, Carlos. mae. Mae, ustedes salieron en el soundtrack, En el soundtrack. de esta cinta. Ahí me contó Sí. un poco Carlos la historia con Miguel y toda la Sí, vara y no sé cierto. qué, mae. Pero eso fue una vara tuanis, mae. Eso es un cintón nacional. Sí, el soundtrack es Y buenísimo. sí, también. mae, buenas varas. Yo lo escucho, digamos. Sí, mae, porque aquí viene el disco y el CD, mae. Ajá, sí. Entonces ahí viene como el Sí, soundtrack y la vara, pero... ese es el disco. Pero eso fue una vara tuanísimo, mae. Digamos, ver esa cinta y suena lo incompatible y el universo Sí, es medio qué Collide y loco, así, mae. mae. Entonces hay varas Calle tuanes, Brothers. mae. Mae, la historia hace más vacilón. Según entiendo, ese mae breteó en la primera de Iron Man, Miguel, el director. Ajá. Y como con lo que le pagaron, no sé, $10,000 o lo que sea, el mae se vino a hacer la cinta. Ah, mae, qué jeta, no sabía. Y el mae, no sé si usted ha visto la cinta, pero hay un personaje que creo que está basado en él, porque es como 4 compas que... ajá. Esta sí. Ah, sí. De hecho, esta es la historia del mae. Es como una Sí, sí, es como autobiografía. basado en él, pero Sí. bueno, hay un personaje como que se va a estudiar cine basado en él, Ajá, ajá. pero hay otro que es como muy fiel del rock nacional Exacto. y discute con los más, como más, deje comprar Exacto, varas sí. de A Perfect Circle, los más no ocupan su harina, apoyen una banda aquí. Sí, sí, sí. Y el mae al Chile hizo una cinta y metió, Y metió puro puras bandas, rock sí. nacional Qué del bueno, momento, mae. Ese mae al Chile, Hay un personaje aquí, el gordo, mae. ajá, De ese. esa cinta es una caga de Sí, risa, es bonito. Yo no he visto la 2, mae. Ah, existe Yo dos, no tengo, sí, sabía. ma, hay una segunda que salió hace unos años. Ajá. Yo tengo y todo como 2 películas más del ma ahí que De salían Miguel. en DVDs y lo vara. Pero sí, ma, otra vara muy Eso fue una pichuda. vara muy chiva, mae. Sí, ma, Sí. muy loco esta vara también. Sí, estuvimos en la premiere y todo, en el Magali. Ajá. Y fue muy chiva también, mae. ¿No fue que Carlos me dijo como que estuvieron en la grabación? No, que... O algo, ¿no? No, en la premiere fue. Fue en la premier. Ok, Sí, ok. no sé si Carlos estuvo en la grabación. Sí, no pero sé, como que algo no. ahí, como que hay una fiesta que se graba una parte de la cinta y no me Ah, acuerdo. pudo haber sido. Pero no sí. sé si era que él andaba nada más por ahí. Pudo no haber sé. sido que estuvo ahí, pero no, yo solo estuve en la premiere y Sí. fue muy chiva, ma, o sea, escuchar música Sí. pica, ma, ahí, ma, está Ma, sí. nada también. Sí, está, bueno, creo que está acreditado solo Kurt Dyer, pues una pieza nada, mae. Ujú, ujú. Y hay la nueva P, mae, Mentados. Sí, sí. Es simple también, mae, Down by Law. Sí, y- mae, hay varias tuanis ahí. ujú. Pero sí, mae, ya dejémoslo por aquí, mae, ya le quité demasiado En tiempo. todas, no, ma, cuando guste, güey, en serio. Mae, sí, sí. Cuando Pura vida. guste, pura Bueno, vida. Sorín, todas, mae. Gracias, gente, pura vida. Gracias, Fraca.